Rosana Cueva, en Exitosa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Rosana Cueva y estamos en el 95.5 de la FM a través de Radio Exitosa como todos los sábados. Una semana en la que muchos estamos, no sé si ustedes, pero en todo caso, en parte de nosotros, a la expectativa de lo que va a ocurrir con el tema de la huelga magisterial. Ya en los últimos días se sabía que, pues, como que había empezado ya este punto de declive, a pesar de la insistencia de algunos de estos dirigentes de lo que se conoce como el SUTE regional, al que está al frente el señor Pedro Castillo. De acuerdo al Facebook del congresista del Frente Amplio, Rogelio Tucto, ya en unas horas se daría a conocer que en el Congreso Nacional Extraordinario de estos SUTE regionales y tras consultar con las bases respectivas se habría tomado por mayoría los siguientes acuerdos. Esto según el congresista Rogelio Tucto. 1. Suspender la huelga nacional indefinida, decisión que harán público en una conferencia de prensa a partir de las 11 de la mañana en la Plaza San Martín u otro espacio disponible. Y 2. Ratificar al Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales como la dirección encargada de trabajar por el reconocimiento del sindicato. O sea, el SUTEP, que todos conocíamos hasta hace unas semanas, simplemente ya estaría al margen de lo que podría ser los pedidos o en todo caso el órgano interlocutor de las demandas magisteriales para que simplemente se reconozca al Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales, como se señala en este comunicado que está haciendo el congresista Rogelio Tucto, quien ha señalado además que los que votaron por suspender esta medida de fuerza han sido las bases de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Callao, Lima Metropolitana, San Martín, Moquegua, Loreto, Arequipa, Tacna, Piura, Puno, Junín, Madre de Dios, Ica y Tumbes. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que esta noticia, por supuesto, sea confirmada a través de esta conferencia de prensa que se ha dicho se va a dar probablemente a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Quien se encuentra en este momento en el local de Fonavi, donde se encuentran precisamente gran parte de estas bases, es Sofía Gallegos. Vamos con ella y su información. Adelante, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. No sé qué ha pasado con Sofía Gallegos, pero ella, como señalábamos, se encuentra en Fonavi, que es este local, ¿no es cierto?, del Fondo Nacional de Vivienda, donde se encontraban hospedados o por lo menos estaban ahí pernoctando muchos de estos profesores que habían llegado desde el interior del país. Bueno, igual está en línea el congresista del Frente Amplio, Rogelio Tucto Castillo, quien es precisamente el congresista que ha dado a conocer esta decisión. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rosana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, queríamos confirmar con usted lo que se ha conocido a través de su página de Facebook. ¿Estaría ya confirmado que se suspende la huelga nacional? Y bueno, en realidad me he comunicado hoy día a la madrugada con el amigo profesor Jim Collazos, el dirigente regional del departamento de Huánuco. Entonces he sacado los datos, lo he conversado y bueno, lo he colocado un poco para informar a los maestros a nivel nacional y sobre todo a la región de Huánuco. Pero yo pienso que la información oficial lo va a dar el profesor Pedro Castillo hoy día a las 11 en la Plaza San Martín. Una conferencia de prensa es lo que nos han informado también, ¿no? Ahora, el señor Jim Collazos me dice, Huánuco es de los que habría votado por que la medida de fuerza continúe. Sí, correctamente, Huánuco se mantiene firme, pero disciplinadamente la mayoría pues ha tomado la decisión de suspenderlo. Esto pienso que la suspensión no debe ser vista como un retroceso o como, digamos, un fracaso en realidad, ¿no? Ellos, el SUTEP o los dirigentes nacionales del SUTEP ya han ganado bastante porque han conseguido una organización. Hay que trabajar para fortalecerla, tales como uno de los acuerdos es, ¿no?, reconocer al Comité Nacional de Lucha. Claro, exactamente, ¿no? Ya el SUTEP del que conocíamos del señor Velázquez, entiendo, ya simplemente no sería más los representantes de. Claro, entonces hoy hay que consolidar una organización, el nombre que tenga no lo sabemos, pero tiene que fortalecerse a esa nueva organización encabezada por los SUTE regionales, ¿no? Y el otro aspecto, levantar la medida de fuerza, obviamente
desde mi punto de vista, es una visión muy salomónica, muy inteligente, ¿no? Puesto que ya al interior del país había algunas contradicciones, ¿no? Entonces, claro, pero usted dice no que creo esto que no es un significa fracaso, pero en todo caso, claro. pero ya es una marcha atrás, ¿no? O sea, se terminó imponiendo y en todo caso perdió también el respaldo de la ciudadanía. Yo no creo que haya perdido, Rosana. Yo creo que es una cuestión de estrategia. El doctorado necesita respirar un poco para poder avanzar. Es decir, podría ser calificado como un paso al costado para luego dar 2 pasos adelante. Entonces, no podemos perder de vista el debate nacional, que es el tema de la educación pública en el país y los puntos que están en cuestión y que tienen los maestros, ¿no? Por eso se impuso y terminó en todo caso victoriosa, lo que se podría decir, la carrera pública magisterial, la meritocracia. Este tema que se plantea a través de las evaluaciones son las que al final pues no terminaron cediéndose y son las que terminaron ganando. Igual del otro lado se ha ganado igual también el aumento de los sueldos, ¿no? Claro, además yo pienso que al final se ha ganado, ¿no? Se ha ganado bastante porque se ha puesto en el debate nacional el tema de la educación pública del país. Y ahora nosotros como congresistas del Frente Amplio ya tenemos las IES o los puntos principales a tratar. Entonces, no al margen de que con huelga o sin huelga nosotros tenemos que estar adelante con el tema de la educación pública, ya sea pues para mejorar esa nueva ley de reforma magisterial o en todo caso para ver los salarios o digamos el porcentaje de presupuesto que debe tener según el acuerdo nacional. Y hay muchos puntos a tratar en la educación y en ese punto pues gracias a los maestros hoy se habla de educación rezagado en muchos gobiernos pasados y nosotros pues ahí siempre atentos a lo que va a ocurrir y siempre de la mano con los maestros. Bien, muchísimas gracias por este contacto telefónico, congresista Tucto, y estaremos por supuesto atentos a ver qué ocurre ya durante las próximas horas respecto a este anuncio esperado pues por supuesto por todo el país, en especial por los escolares que han estado perdiendo clases tantísimo tiempo. Muchísimas gracias. Ya, gracias Rosana, muy mal. Bien, vamos con Sofía Gallegos, quien se encuentra en el local de Fonavi, donde, como decía, pues han estado pernoctando todos estos días los maestros. Adelante, Sofía. Bien, gracias, Roxana. Así es, información en vivo a raíz justamente de la publicación, tal como tú lo has anunciado, del Parlamento Frente Amplio, Rogelio Tucto Castillo, en relación a que ya el día de hoy pues van a declarar suspender esta huelga magisterial. Hemos llegado a esta base principal en este Fonavi, donde cerca de cientos de docentes han convivido más de un mes y medio. Hemos ingresado, hemos intentado conversar con ellos, sin embargo ellos nos han pedido retirarnos, no piensan declarar a la prensa, en todo caso han sido muy enfáticos al indicarnos que esto lo declararía a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín o en otro espacio disponible el presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales de SUTEP, el señor Pedro Castillo. Estamos nosotros a la espera, sin embargo, cuando nosotros nos hemos retirado, han pasado cerca de 15 docentes, han ingresado por la otra parte de este local de Fonavi y hemos escuchado muy claras sus palabras al indicar que no se va a suspender esta huelga. Cabe recalcar pues que así como hay regiones que han firmado por suspender esta huelga, también hay otras regiones de las cuales han firmado para que esta no se suspenda. Hay gran expectativa, Roxana, vamos a estar nosotros presentes, sin embargo, déjame comentarte que a estas horas de la mañana el panorama en la Plaza San Martín es bastante tranquilo, sigue enrejada toda la Plaza San Martín, hay presencia de la policía, todavía se mantiene todo con tranquilidad. Nosotros recordemos que estamos a tan solo 3 cuadras de la Plaza San Martín, vamos a estar presentes y vamos a estar atentos al recorrido, dónde se van a dirigir y cuáles van a ser las declaraciones en todo caso del vocero Pedro Castillo. Bien, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, estaremos atentos y contamos contigo, Sofía Gallegos. Y bien, cuando son ya las 9:14 vamos a otro tema sumamente importante que tiene que ver con lo que viene ocurriendo al interior, por supuesto, de E-Salud. Dicho sea de paso, hoy día se ha dado a conocer algunas encuestas, algunas denuncias, dicen Rebagliati y Almenara, el diario El Comercio, ¿no? E-Salud en estado crítico, mejoras pendientes, 65% de nosocomios del Seguro Social tiene pasillos hacinados con camillas según la Defensoría del Pueblo. Y bueno, además de la infraestructura, que muchos se quejan que todavía es insuficiente, hemos tenido el caso, por supuesto, de la denuncia de la ex premier Ana Jara respecto al fallecimiento de su madre por temas completamente burocráticos, por lo menos de acuerdo a la denuncia, y el punto es, ¿qué dicen los médicos al respecto? ¿Dónde queda la responsabilidad
de ellos frente a todos estos hechos. Y además, en especial, respecto a una denuncia que se venía haciendo respecto al Hospital Rebagliati, ¿no es cierto?, donde se dice que la emergencia de ese hospital fue desactivada en el 2016 y que en su lugar se inauguró el Centro de Emergencia de Lima Metropolitana, que no cuenta pues con el acceso principal al edificio, además de muchas otras, por supuesto, fallas que uno puede advertir a primera vista en esa construcción. El doctor Manuel Vázquez es secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú. Doctor Vázquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que nuevamente nos permite, en primer lugar, precisar de que la atención que se le dio a la paciente mencionada desde el momento que ingresó a la unidad de shock trauma del Hospital Edgardo Rebagliati Martins ha sido la mejor atención. ¿Fue a emergencia, fue a CELIN o fue directamente? Fue a CELIN. Todos los pacientes que llegan, sea de Lima Metropolitana o de provincias. Pero si ella venía, digamos, ella venía de la ciudad porque necesitaba ya, o sea, un internamiento. No, o sea, tienes que ir directamente a la UCI. No era así. No es así. Ahí existe una confusión. En primer lugar, la paciente es transferida de la ciudad de Ica, no porque en Ica no podía ser manejada. Tenemos una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Ica, que es una de las mejores unidades de cuidados intensivos que tiene la seguridad en el país. La paciente ha sido transportada a solicitud de los familiares, que conste precisamente, y no por una indicación la médica. Señora Jara ha dicho que no, que en verdad que ella me dice, yo no soy nadie para estar manejando a los médicos. Ellos dijeron que tenía que ser trasladada y por eso es que están las firmas de ellos dando el visto bueno. Completamente falso. Incluso se habla de que existió una junta médica, cosa que no es así. Porque mire, Roxana, no se puede entender entonces por qué se envía una ambulancia desde Lima, una ambulancia sumamente equipada que le denominamos de tipo Omega 3 hacia la ciudad de Ica para trasladar a una paciente que estaba estable en Ica. ¿Esta ambulancia sale de Lima a Ica para traerla? Exactamente, eso es lo que sabemos, que así se hicieron las coordinaciones. Ahora, ha sido trasladada a solicitud de la paciente y sin una indicación médica, es decir, la paciente tranquilamente podía haber seguido siendo manejada en la ciudad de Ica. Pero el punto está, si desde Lima se manda, porque usted mismo, por lo menos de lo que se deduce de la conversación, es que se hacen todas las coordinaciones para que salga una de las mejores ambulancias, las mejor equipadas desde Lima para Ica, a recoger a esta paciente, por las razones que sean, probablemente, como usted señala, pues tuvo un contacto bastante alto para eso. Y la traen, ¿ya qué necesidad había de que esté pasando por CELIN? ¿Por qué no va directamente hasta esta UCI? ¿O para el tratamiento ya especializado? No, porque, a ver, aquí no se entiende que todos los pacientes, sea de Lima o de provincias, deben llegar a la nueva emergencia del Hospital Rebagliati, en este caso el CELIN. Pero ella ya venía de un tratamiento. Sí, es que para que el público entienda, llega a una... Pasa nuevamente por admisión, ya no tiene mucho sentido. Es que ningún paciente ingresa directamente al Hospital Rebagliati. La paciente ingresa a la unidad de shock trauma de la nueva emergencia para que ahí sea evaluada, sea compensada y luego sea trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Ese es el procedimiento. Y en ningún momento, como lo hemos precisado, en ningún momento se ha perdido la cadena de atención. La unidad de shock trauma es una de las mejores unidades que tienen los hospitales a nivel mundial. Ahí se juega la vida uno en segundos. Llega un paciente accidentado y su vida se debate entre la vida y la muerte. Por eso mismo. Y llega a esa unidad. La paciente llega... tenía neumonía. Ella no solamente tenía neumonía, ella tenía, entre otras cosas. Entonces, la queja de la señora Jara es, si tenía neumonía, yo me pongo en una situación, pues claro, de nerviosismo absoluto, de ver que mi madre, que tiene neumonía, está en una sala donde está solo con una batita delgadísima con el frío que está haciendo. Y o sea, esa neumonía la va a matar ahorita porque está con neumonía, porque está súper abrigada. Hay que aclarar, no se necesita estar abrigado para manejar una neumonía, por favor. Usted es el doctor. Claro, obviamente. Yo me pongo en la situación y le digo, si mi madre tiene neumonía y está con esa batita con la que yo me estaría congelando, ¿qué va a pasar con ella? Yo me permito decirle que esta unidad de shock trauma tiene no solamente las condiciones adecuadas técnicamente, sino también en cuanto a lo que es el ambiente. Definitivamente, pero que haya tenido que pasar directamente desde Ica hacia la unidad de cuidados intensivos, eso no es el procedimiento médico en ningún hospital ni ninguna emergencia del mundo. Eso no le costó la vida. De ninguna manera. La paciente ha sido estabilizada con el mismo medicamento. Ella venía con un respirador artificial y con una enfermedad terminal en el sentido de que tenía una fibrosis pulmonar avanzada.
cierto. Pero ese es el tema que ya ha sido debidamente aclarado y reconocido en sendos comunicados por la propia presidenta ejecutiva de la Seguridad Social, en que no ha existido en ningún momento negligencia médica. Ya, okay. Y el otro tema que usted me tocaba, que es el tema de la intercomunicación famosa entre la nueva emergencia ahora del Rebagliati. Fíjese, Roxana, nosotros el 21 de junio del año 2016, frente a las instalaciones del Hospital Rebagliati, hicimos esta denuncia, que nosotros no nos explicábamos cómo es que se había podido inaugurar una nueva emergencia que estaba muy bien, sin intercomunicación, inaugurada para el Rebagliati. No, claro, para y aquí precisarle, rampas y todo, y es no, pero precisarle que este CELIN, Centro de Emergencias de Lima Metropolitana, que es para, no solo para no Rebagliati, era para el Rebagliati. Es casi a nivel nacional. Y cuando fue concebida su construcción, nunca se concibió una intercomunicación interna. Fue un apuro del entonces presidente Humala, con doña Virginia Bafigo, con el entonces ministro de Trabajo, el señor Maurati, los que inauguraron. Obviamente, pues hay que mostrar algo. Ya, pero la doctora Bafigo la escuché y decía, esto se hizo con la aprobación de los médicos. No, los médicos, el gremio médico aprobó, se les hizo llegar esto y dijeron aprueben esto y lo firmaron. Ahí está la firma de ellos. ¿Por qué se quejan ahora? Bueno, ahora nosotros, no es que nos sorprenda, en el momento en que hicimos la denuncia como sindicato, hay que entender que cada hospital tiene su cuerpo médico, que son base del sindicato. En ese momento, quienes asesoraban a la presidenta ejecutiva, según las palabras de ella, eran los dirigentes del cuerpo médico del Rebagliati, que no estuvieron al lado de nuestra denuncia, que los habían asesorado en un apuro. Yo no sé qué clase de asesoría, y me refiero aquí a los dirigentes del cuerpo médico del Rebagliati, que cuando nosotros hicimos la denuncia y le dijimos no puede permitirse que se haya cerrado la antigua emergencia del Rebagliati para inaugurar una nueva emergencia, que está muy bien. Está muy bien. También, ¿no? O sea, digamos, y por si acaso yo también lo anticipo este domingo en Panorama, vamos a explicar exactamente todos esos detalles para que ustedes puedan ver exactamente de qué estamos hablando y cuáles son los principales cuestionamientos, ¿no? Vicky Zamora, por ejemplo, lo que nos muestra es que es rarísimo que se dé un servicio de emergencia en un segundo piso, ¿no es cierto? Esa es una de las fallas técnicas. Claro, pero por eso mismo, pero ¿quién puede diseñar un sistema de emergencia en el que la rampa tiene que subir así, pues no de una manera así dificilísima? O sea, si usted llega con la persona en estado de emergencia, la pone en la silla de ruedas y ármese de fuerza, porque si no está en buen físico, a ver cómo lo sube, ¿no? Es cierto que después hay una zona de ascensores también, ¿no? Por eso yo digo... Pero en segundo piso y sin conexión, cuando se tiene que decir ya urgente, un paro cardíaco, lo tendrías que llevar inmediatamente al otro lado para ponerle un stent, por ejemplo. Los paros cardíacos, bueno... Los paros cardíacos se pueden atender en el mismo en la emergencia, pero si hay que llevarlo para que inmediatamente le pongan un stent. Hay que sacarlo. Ahí está lo grave. Pues. Ahí está lo grave. La hecho de nuestra denuncia fue eso. No apurando. A lo que yo me refería es que nunca se debió desactivar la emergencia antigua del Hospital Rebagliati para que siga funcionando por dos razones. Eso es para que entiendan, no se conectan. O sea, un edificio está en un lado de la emergencia y hay que cruzar toda, ¿no? Hay que sacarlo en ambulancia, hay que dar la vuelta por Domingo Cueto y llegar e ingresar al Hospital Rebagliati en sí. Sí. Entonces, esto definitivamente que nosotros denunciamos, no, acá que se entienda que lo del DNI o que el trámite burocrático no ha significado ni significará en ningún momento que se le brinde la atención oportuna al paciente. Me está dando un infarto. Entonces me dicen, ya, ustedes me pueden atender en la emergencia, ponerme mi Depende de dónde le dé el infarto. Si le da dentro del hospital. No. Yo llego porque estoy teniendo un infarto. Va directamente a la unidad, al CELIN. Ya. Ahí, de primer momento, ustedes me pueden atender, de repente poniéndome Por supuesto, le estoy diciendo que la unidad de shock trauma... Pero luego tienen que llevarme también con rapidez necesaria a la hospitalización. O sea, ya para que me hagan una cirugía. No, porque ahí mismo se le puede solucionar. Tenemos áreas en las cuales puede haber la intervención de los cardiólogos para poder manejar los problemas. La distancia no, es que estamos hablando de la misma área de la nueva del CELIN. Pero lo que yo voy es que la infraestructura del CELIN no es la más auspiciosa para una buena atención. No, yo diría que esto sí tenemos que rescatar, no confundamos. La nueva emergencia de Rebagliati, el CELIN denominado así, es una de las mejores emergencias de Sudamérica. Está muy bien equipada, con personal altamente entrenado. Pero desconectado del hospital. Ese es otro tema.
Ese es otro problema. Pero ¿Por qué? ¿interfiere o no interfiere en una buena atención? Sí, de hecho que A puede eso haber voy. interferido, puede haber interferido. No, Interfiere y no en el caso puntual de la mamá, la señora Jara, en general para cualquier asegurado. ¿No es mejor garantizarte que si algo te pasa, inmediatamente pasas al hospital? Yo creo que sí, y eso es lo que nosotros denunciamos y hemos venido reclamando permanentemente. La responsabilidad entonces es de la doctora Bafigo, de su gerenta general, doña Malú Cedeire. Pero no olvidemos también que nosotros al nuevo presidente ejecutivo el año pasado, el 6 de octubre del año 2016, le planteamos una serie de problemas, sobre todo incluido este problema de la intercomunicación que debe tener, y hasta el momento vemos, ya ha pasado exactamente un año de su gestión, y no ha podido solucionar ni este problema, ni otros problemas serios que ocurren a nivel nacional. Nosotros venimos recorriendo el país desde el norte hasta el sur, vamos a viajar al Cusco, Puno y Juliaca, y en todos los lugares encontramos una serie de deficiencias que tiene la institución, como por ejemplo la demanda diferida en cuanto a las consultas externas en las cirugías. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y nosotros le hemos entregado un estudio técnico, económico, financiero, si usted me permite, acá está, en donde nosotros le decimos al presidente ejecutivo. Situación presupuestaria y financiera de salud al primer semestre del 2017. Para decirle que salud tiene suficiente capacidad económica y financiera para solucionar sus problemas. No es como dijo el presidente ejecutivo, que hay un déficit de 500 millones de soles y que nosotros hemos demostrado hay un superávit de 306 millones. Deudas hay a la Seguridad Social, sí. Pero acá hay otro puntito, si usted me permite. Sí, porque además también quiero escuchar las llamadas del público. Por supuesto. Solamente para ratificar lo siguiente que ha dicho ayer el exministro Maurati, de que Salud es una institución que tiene toda la autonomía por ley. Falso. Porque nosotros estamos adscritos al Ministerio de Trabajo. Así es. Todo lo que se hace presupuesto depende del FONAFE, que es del No, tanto así que incluso Economía. El sueldo del presidente de Salud lo maneja el Ministerio de Trabajo. Bueno, lo está manejando el Ministerio, de Trabajo. Y tercero, la ciudad que cobra y recauda. Entonces, nosotros en realidad es Salud y hemos venido reclamando permanentemente que tenga una auténtica y verdadera autonomía, como le dice su ley de creación. Fue la presión del Ejecutivo la que hizo que lo inauguren en esas condiciones. Es posible. Más probable. No Escuchemos las preguntas de los asegurados, lo más probable es que sea doctor Manuel Vázquez, si me permites. Con esto vamos con la primera llamada. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días, lo escucha el doctor Manuel Vázquez. Señorita Roxana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo quiero decirle al doctor de que similar a estos casos he visto, he comprobado en San Martín, en Moyobamba específicamente, cuando mi papá anciano estaba con una infección y el doctor de traumatología no estaba presente, entonces le tuvieron que derivar a Tarapoto. Allá le tuvieron en camilla, esperando y con aire acondicionado, luego mi papá se resfrió y no le pudieron atender porque tenían que controlar todavía ese resfrío, ese problema bronquial. Entonces, estuvo esperando, señorita, doctor, hasta que después de una semana, casi 10 días, recién le hicieron la cirugía en la rodilla que estaba tan infectada. Luego, hay un maltrato muchas veces de los enfermeros, de las enfermeras, y aún los médicos ni pasan vista a los ancianos. Yo quiero llamarle la atención al doctor por esta razón. Sí, por esa y otra cosa, también. En Moyobamba hay un hospital que está allí 6 años y no ha sido ahora instalado. Nada, señorita Roxana. Está de adorno nomás. En San Martín, muy bien, muchísimas gracias. Vamos con otra llamada telefónica para poder responder a todas en grupo. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenos días. Escuchamos su pregunta para el secretario general del Sindicato Nacional Médico de Salud. Sí, señorita, para comunicarle, mire, yo llamo de Bagua, departamento de Amazonas. Siempre en salud, mire, ve esto. Yo quiero que así como también a los profesores se les está evaluando, también evalúen a las enfermeras y algunos médicos. Yo soy una persona asmática que de vez en cuando recaigo con mi enfermedad. Yeah. Y cuando voy, a veces no, esa enfermedad me acoge de un momento a otro. Cuando voy, a veces quiero una cita porque no me dan, no quieren, los médicos dicen, no, yo soy no te doy, yo estoy casada con un médico de China. Ya. Y entonces,
Tengo que estar esperando hasta cuándo. Y usted está en medio de uno de esos ataques, claro. Ya, muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Tenemos una más ya para cerrar? Sí. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días, escuchamos su pregunta. Aló. Ya, bueno, parece que se cortó, pero en todo caso yo sí creo que ya nos queda poco tiempo para las respuestas también. Creo que estas dos sintetizan muy bien el sentir de muchos asegurados, ¿no es cierto? Y al punto que dicen, habría que evaluar también a los médicos y enfermeras, pero creo que ahí, más que al tema de la especialización, se refieren al trato humano, que es la queja más recurrente, doctor. Bueno, yo creo que en el caso concreto de Moyobamba, lo que dice que la paciente que ha tenido que esperar 10 días porque no estaba el traumatólogo. Y este es el tema que nosotros siempre hemos reclamado. El número y la cantidad de pacientes se ha incrementado significativamente, pero no en la misma proporción el número de especialistas. De tal manera que nosotros hemos instaurado y hemos logrado un mecanismo que es el 15 por 15. 15 días trabaja un traumatólogo y 15 días trabaja otro traumatólogo. Pero que no haya habido ese día un traumatólogo para atender es porque hay falta de recursos. Porque justamente la gestión desde la época de la doctora Figo hasta la actual no se han preocupado por sacar a concurso plazas para cubrir una serie de especialidades médicas. Y sobre el trato o maltrato, nosotros siempre hemos dicho de que nosotros somos personas que estamos formados y preparados para dar el mejor y de los mejores tratos al paciente. Muchas veces sale a colación hechos aislados, pero nunca se nos dice, bueno, qué bien que actuaron los médicos. Y en temas generales, acá tenemos que hablar de algo claro, sí dicen que los médicos en verdad hablan incluso de que una vez que uno está hospitalizado, la mejor atención del mundo, los mejores médicos. El tema son las emergencias. Es ahí donde se advierte la indolencia, es ahí donde se advierte pues una especie de, no desprecio, pero una indiferencia de verdad que ya está cruel respecto a las personas que pueden estar ahí atiborradas en los pasillos. Pero eso de que estén atiborradas, no es responsabilidad de nosotros los médicos. Nosotros trabajamos en esas pésimas condiciones porque justamente desde las gestiones anteriores hasta la gestión actual no han tenido la capacidad suficiente de poder solucionar. Se suponía que el CELIN iba a ser la solución, la panacea para que no estén las emergencias atiborradas. Y sin embargo vemos que no solamente es emergencia, usted recorra como lo estamos haciendo nosotros las emergencias de todo el país y están en las mismas o peores condiciones. Se han denunciado, la Contraloría de la República ha intervenido, no solamente en el CELIN, sino ha intervenido, por ejemplo, en el Hospital Sabogal y ha encontrado los mismos problemas y dificultades. Pero esto deviene de un problema de gestión. Y de administración. A ver, este hospital que dice que hay en San Martín hace 6 años y no se termina todavía de estar instalado en las condiciones necesarias porque para también fue que atiendan. El de San Martín y el de Moyobamba, Roxana, fue inaugurado también por el gobierno de Ollanta Humala y en su momento nosotros lo denunciamos y dijimos, ¿cómo es posible que se inaugure un hospital? No solamente como el de allí, el de Abancay, por supuesto, como el de Abancay. El afán era inaugurar y ver acá sí hay obra, pero no existen los mecanismos de gestión para poder dotar de instrumental, de personal asistencial y poder así satisfacer la demanda de los pacientes que tienen. Nomás, bueno, sí, pues a veces lamentablemente es así. Pero acá nosotros tenemos que seguir afirmando y seguir reclamando de que hay que hacer ya pues las cosas rápido. Ya acaba de cumplir 1 año el presidente ejecutivo y no nos resuelve los problemas que nosotros con manera responsable hemos planteado ante él. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Roxana. Doctor Manuel Vázquez. A su disposición. Muy bien. Siempre. Gracias. Manuel Vázquez, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú. Y si usted quiere conocer todos los detalles de todas las, digamos, irregularidades o en todo caso los problemas que están habiendo con ese edificio de CELIN, del Centro de Emergencia de Lima, dicen, pero en verdad que debería ser del Rebagliati, pues no se pierde este domingo Panorama, un reportaje realmente extraordinario de Vicky Zamora con todos los detalles, porque hay un tema hasta de Contraloría, ¿no? Que no debió costar 100 millones, sino 40, o por lo menos hay un sobreprecio de 40. Si termina costando 50 y tantos millones de soles, sí, ¿no? Francamente, o sea, todos esos detalles se va a enterar usted también con más ampliación este domingo. Bien, nos vamos a una brevísima pausa y al regresar, Lourdes Flores Nano ha dicho que hay que apoyar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bien, ella estará en unos minutos con nosotros y vamos con la pregunta del día, que es que Marilú Martens asegura no ser responsable de la caída en las encuestas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted qué opina? Ella dice, yo no tengo la culpa de la caída en las encuestas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted qué opina al respecto? Ya venimos con las respuestas que usted nos hará llegar vía Twitter, @exitosape y vía Facebook Exitosa Noticias. Regresamos con Lourdes Flores Nano.
cuando son ya las 9:36 de la mañana, pues obviamente en este momento hay diversas opiniones respecto a lo que viene ocurriendo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ya está un año al frente, digamos, con este timón de este barco llamado Perú. Viene bajando en las encuestas de una manera, pues, para muchos preocupante. Y pues hay distintas voces en ese sentido. Hay, por un lado, pues tenemos que apoyar porque en verdad a nadie le conviene que podamos terminar naufragando, ¿no es cierto? En este intento hay que apoyar también el tema democrático, así como también hay muchos que cuestionan y le exigen cambios de manera inmediata. Lourdes Flores, justamente ayer, tengo entendido, pues que ha señalado que es el momento de apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, encantada, Rosana. A ver, afortunadamente hace unos minutos se ha dado a conocer que los SUTE regionales han decidido levantar la huelga, cosa que es... Qué buena noticia, ¿no? Una magnífica noticia de tranquilidad. Pero mi comentario venía en ese sentido. En la emergencia, aunque el gobierno luzca débil, yo creo que lo que hay que fortalecerlo. Es más, terminado este tema, el gobierno tiene que tomar algunas acciones. Por ejemplo, en materia de educación, establecieron un decreto de urgencia lo que querían hacer. Entonces, yo creo que es el momento de poner en marcha su propia norma. Y me parece que pasada la emergencia, a sí pedir cuentas. A pedir un poco cuentas de la gestión, pues, ¿no es cierto? A tomar las decisiones que se plantearon en medio, porque este decreto de urgencia que se ha dictado, claro, era para resolver la huelga, pero, por ejemplo, han dicho la posibilidad de contratar profesores. Hay que planificar estos 6 meses. Yo creo que, digamos, hay acciones inmediatas. Ahora, si tú me preguntas, pasados unas semanas, el gobierno debiera pensar en un recambio, en un refresco, en un concepto distinto de un segundo tiempo, eso creo que sí, creo que eso es indispensable, pero claro, es una decisión del presidente de la República. Pero yo lo que decía es, en medio de la emergencia, no interpelemos a la ministra, pidamos cambio de gabinete, porque el gobierno pues está muy débil como para poder, además de resolver una crisis, afrontar todo. ¿Qué tan débil estamos? O sea, está a solo un año. Es muy sin embargo, se advierte su estabilidad y hay un descenso tan fuerte, incluso en el sector en el que tenía un mayor respaldo, ¿no es cierto? En el sector había caído como 20 puntos, es una barbaridad. Es un desgaste pronto, verdad que han tocado factores sucesivos, ¿no es cierto? El fenómeno del niño, que fíjate, fue un momento en el que levantaron porque mostraron eficiencia. Claro. O sea, se mostró un equipo en acción. Luego vino, claro, todo el problema de la corrupción y ahora la huelga. Muy bien, pero igual, o sea, si el gobierno no produce un viraje y se le pasa lo que queda de la mitad del gobierno, porque en la primera mitad puedes hacer cosas, en la segunda mitad ya te dejan... Es casi la luna de miel. Claro, por eso ya se le pasó el año, que era el momento del impulso, pero todavía podría haber un buen periodo de año y medio, digamos, en que el gobierno podría, con un refresco, lo cual no significa cambiar a todos, significa repensar su concepto. ¿Cuáles son mis temas? Mira, el 28 de julio el presidente planteó 5 temas, que eran bien importantes. Eran el pretexto para tener una agenda, el agua, el Consejo de la Magistratura, el tema del transporte, y no recuerdo cuáles eran los otros, pero eran 4 o 5 temas interesantes porque tenían que ver con la vida de todos nosotros, con la vida cotidiana. Si esas fueran sus banderas, enhorabuena, el gobierno empuja en ese sentido, pelea a veces concilia, pero se ve un gobierno con iniciativa. Bueno, ya salieron de su problema, ojalá, del problema gordo, pero por supuesto el tema de la educación se ha puesto en la agenda nacional y tiene que ser abordado en la misma lógica del propio gobierno planteado. Yo recordaba ayer que el ministro Chan solía tener, aplicaba bien el calendario. Es decir, hay cosas que tú puedes hacer en diciembre y hay cosas que no puedes hacer en julio. Hay cosas que hay que hacer en diciembre para tener en enero o febrero de tiempo de poder actuar, organizar, prepararte para comenzar el próximo año escolar. ¿Eso es olfato político? Digamos, lo que es lo que más se reclama en este momento. Y es algo así como la decepción de la tecnocracia. Entonces, todos decían, todos son buenos profesionales en el ámbito privado de primera, ¿no es cierto? Tienen todas las credenciales. Pero a la hora de manejar un país y sus complejidades es donde se ha advertido precisamente pues esa ausencia. Yo creo que sí. Primero comienzo ponderando, porque creo que difícilmente se puede reunir un grupo de gente más seria, más honesta, comprometidos, con ganas de servir, pero quizás la combinación es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, es un segundo tiempo, como todo en la vida. Este primer año ha sido un año difícil, heredaron una situación que previsiblemente no tenían presente, hicieron unos planteamientos de campaña que en lo económico... Pero eso tampoco es... No digamos, bueno, o sea, claro, o sea, ¿cómo has llegado si no te has dado cuenta de todo lo que te esperaba? Rosana y amigos, si damos un paso atrás, hay un problema que venimos arrastrando en el Perú desde hace muchos años. Todos son equipos que se arman. La combi, que se conocen recién ahí. Claro, entonces esa es la debilidad general de nuestro sistema político. Por eso es que
una de las cosas que este gobierno podría tranquilamente en este año y medio también es impulsar un poco la reforma política. Sé que no es la urgencia del momento, pero todo eso para ir encaminándonos hacia un país en el que nos ordenemos un poco más políticamente, ¿no? Ya, yo pero sé, en fin, ahora ha pasado, me parece, si la huelga se levanta efectivamente, lo más serio de la emergencia, lo cual no quiere decir que la emergencia educativa no continúe, porque tienen que seguir actuando, han decidido poner más dinero en educación, enhorabuena, hay decisiones que tomar, hay un trabajo que hacer con las regiones, tal vez hasta una recentralización en ciertas cosas en materia educativa, porque está fragmentado. Porque esto nos ha revelado que no lo están manejando bien. Tampoco es buena, ni en educación ni en salud. Tú acabas de tener un programa sobre salud. Sí, 2 puntos. En el caso de Marilú Martes, que la próxima semana tiene que estar acudiendo al Congreso para la interpelación. Entonces, digamos, ¿estás de acuerdo con esa interpelación? Y todos confiamos en que sea lo más seria y alturada posible. Bueno, la interpelación en su momento me pareció impertinente. Es decir, en medio de una huelga donde tienes al que está negociando, lo debilitas, estás favoreciendo a los rivales. Y lo importante destacar acá es que llegó un momento en que quedó muy claro que la huelga magisterial por este sector radical no era una huelga magisterial, no era una huelga para mirar las justas demandas salariales que fueron parcialmente atendidas, ni siquiera para pensar en la educación peruana. Ya era una huelga clarísimamente radicalizada de un móvil político que venía acompañada seguramente de una escalada posterior. Se iba a hablar del Paro Nacional, de los movimientos en el sur. Eso es a lo que hay que estar atento. Para eso se necesita primero inteligencia, porque esto no puede desbordarte y aparecer y no sabías qué pasaba. ¿Dónde estaba la inteligencia para hacer conocer eso? Y luego operadores del gobierno, comenzando pues por sus prefectos, sus subprefectos, o sea, la gente de confianza. Ahí es donde el partido, pequeño, mediano, abrir juego a otras fuerzas eventualmente le puede servir al gobierno. Esa es la parte más de articulación política, en que no tienes un gobierno arriba y una realidad que te vas desbordando y que cuando la descubres ya te sobrepasó, ¿no? Terminado este tema, yo no, en fin, debería ya ir, por supuesto, la ministra a contestar las preguntas que se le formulen, dar sus explicaciones, sustentar por qué han dictado este decreto de urgencia y qué piensan hacer para que se cumpla. Y finalmente, ya es un tema de macropolítica, yo sí creo que el presidente de la República tendría que darse un airecito para recomponer en algo su equipo y los planes generales. Comenzando por las 5 banderas que quiso plantear, y de ellas el agua, que era su gran bandera. A ver, ¿coincides o discrepas cuando dice el presidente es terco, no quiere ceder absolutamente en nada, cree que está en el mejor de los mundos y es algo así como que ya empiezan a decirle, sí, vive en San Isidro y no se entera de lo que pasa en el resto del país? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que el presidente Kuczynski, a quien, digamos, traté un poco más en la campaña, no en la última, cuando nos fuimos juntos, sino en el 2011, es un hombre que conoce bastante bien la realidad del Perú, la ha recorrido mucho, tiene una experiencia política de muchos años también. Quizás le ha pasado algo que psicológicamente puede ocurrir. Yo vi en el año 2011 un candidato con unas ganas, primero tenía un poco de años menos, que es muy importante, los años no pasan en vano, con unas ganas de comerse el país, con una ilusión de cambio, etcétera. Quizás le ha pasado que psicológicamente ya llegó a esa meta, ¿no? Y entonces, al llegar a esa meta, pega su bajón, pero claro, el Perú no tiene un diseño en el que la cabeza del Estado no pueda ser una persona al pie del motor. Entonces, pero en todo caso, él se siente cómodo con un primer ministro que le es funcional, que lo apoya. Bueno, ese equipo tiene que complementarse. Si quisiera abrir otro tipo de juego, tendría que adaptarse a esa posibilidad. O sea, no podemos imponerle al presidente un estilo y una forma de ser que no es suya, pero si con buen sentido las fuerzas democráticas y los demócratas, los que no queremos que la radicalización en nuestro país termine ganando terreno porque se demuestre que la ineficiencia del gobierno subsiste, porque el modelo económico fracasa, porque la tecnocracia no resuelve los problemas, porque no siempre... Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que una voz radical absurda pueda volver a ser una amenaza. A eso podemos llegar, ya. Pero sí, me imagino que discrepas con digamos, esta frase que señaló pues el señor Villacorta, ¿no? Gabinete del Ku Klux Klan. O sea, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo penoso es que, a ver, voy a ser bien sincera, cuando terminó la campaña del 2011, en un momento dado el presidente me habló, no habíamos sido parte de una alianza que quería formar un partido, y yo le dije con todo aprecio, pero con el mayor y sincero aprecio, dije, ¿para qué vas a formar un partido político? Tú eres una personalidad. Y por lo tanto eres una personalidad que, manteniendo así, puede ser convocado por varios distintos que te miren como una fórmula de entendimiento. Bueno, él se empeñó en formar su partido, después llevó adelante un proyecto personal, pero claro, armar un partido significa dedicarle horas, tiempo, dedicación, mirar esa parte que seguramente a él lo cansa y lo aburre, pero ya lo tiene, y en consecuencia yo creo que tendría que buscar... No estoy segura si ya lo tiene. O algo, pero tiene algo, pero digamos, esos operadores políticos... Era casa alquilada, no propia, bueno, ¿no? Esos operadores deberían poder ser valiosos en alguna tarea, sabiendo a su vez operadores que no pueden ser
las cabezas de todo, porque seguramente en algunos casos habrá las capacidades y en otros no. Entonces, claro, acá se necesita un director de orquesta que haga que esta que ya no es una sinfonía, se vuelva una sinfonía. Otro punto que está en debate tiene que ver con el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto que en este momento se ha puesto en el centro del debate por el tema de la ley pues antitránsfugas o el transfugismo, no, ley antitránsfugas? Todavía no se ha corroborado esa sentencia, pero sí ha generado ya mucha polémica, ¿no? Y hemos escuchado frases de todo tipo, ¿no? Desde que les han dicho que ya los van a volver a procesar, que tienen unas cosas pendientes en el Congreso, y se ha podido advertir pues presiones, ¿no es cierto? Y todo tipo de adjetivos. Yo soy muy preocupada por esa situación, Roxana, porque como todos, seguramente yo lo recuerdo muy vívidamente. Yo tuve entre los privilegios más grandes de mi vida la defensa de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando fueron defenestrados en el Congreso que yo integraba y llevamos el tema hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un momento muy duro para la democracia y generó una reacción juvenil maravillosa. Muchos de los actores que ahora veo aparecer fueron chicos que en la universidad en un momento dado se levantaron sin saber quizás bien qué cosa era el Tribunal Constitucional, pero consideraban que había un atentado a una institución importantísima en el país, porque es la que controla la constitucionalidad. Los señores parlamentarios pueden estar en absoluto desacuerdo con la sentencia del tribunal, pero me parece que han sido muy desatinadas todas las expresiones que han hablado de desobediencia a la sentencia del tribunal, de citar al presidente del tribunal para que dé explicaciones y hasta de acusaciones. El fujimorismo tiene que hacer una reflexión especialmente importante sobre la cruz sobre los pecados del pasado. Uno de los mayores fue ese: imaginar que tenían el poder y que quien lo controlaba diciéndole no puede haber reelección, simplemente lo deshacías y lo sacabas. Es uno de los pecados más graves y eso no se puede repetir. De modo tal que si hay discrepancia con la sentencia del tribunal, que por lo demás no la he leído porque hemos visto noticias sueltas. Y que solo es una parte, no se ha de Primero no me gusta que se haya filtrado, eso me parece malo, eso creo que no está bien, está pasando ya en varios casos y eso no está bien. Los señores magistrados tienen que tener el tiempo de resolver. Si resolvieran en el sentido que aparentemente ya han votado y todo indica que así es, bueno, discrepan con un punto que hasta cierto punto es válido. Es decir, yo también creo, por supuesto, que hay que proteger la disciplina de los grupos y que es muy importante que en el Parlamento el parlamentario no se sienta dueño de la curul en el sentido que llega, después me voy, porque eso debilita a los partidos. Pero tampoco pueden convertirse en unos parias. Entonces me parece que la ley quizás se había excedido al convertir casi a un parlamentario en una suerte de persona aislada que no podía hacer nada. Sea lo que fuere, la palabra del Tribunal Constitucional, si queremos un Estado constitucional y un Estado de Derecho, tiene que ser respetada, como tiene que ser respetada la palabra del juez de paz, porque si no en el Perú no somos respetuosos de instituciones y eso nos hace mucho daño. Ahora, eso no quita que se tenga que estar mirando de todas maneras la idoneidad con la que están trabajando muchos de los miembros, ¿no es cierto? Y te digo porque a raíz de que, y también quiero tu comentario, respecto a algunas denuncias que están haciendo respecto a algunos fallos que tienen que ver con grandes empresas, ¿no? Supongo, en este momento están pendientes fallos que tienen que ver con el Scotia, con Telefónica, con Cerro Verde, con Volcan, ¿no? Entonces, al respecto, por ejemplo, la congresista Jenny Vilcatoma ha señalado que ahí se podrían estar dando, pues, algunos arreglos, supuestamente, ¿no? Y yo justo conversaba contigo porque, digamos, justo me decías, oye, por si acaso yo tengo que ver uno de estos casos y tú tienes que ver en el caso de Scotia, ¿no es cierto? Así es. Y sobre ese caso puntual se ha hecho unas denuncias y se ha dicho que están haciéndose unos fallos que son favorables, que desalentaría a las empresas el pago oportuno de sus impuestos. Te agradezco mucho. Tuve oportunidad. O sea, primero viendo el tema de esto y luego en general de todos estos habiendo grupos. dicho una posición general respecto al Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, hay que acatar. Quiero hacer, primero, absolutamente clara. En el caso Scotiabank, soy una de las abogadas que interviene en el tema, de modo que tengo una participación directa para hacer un corte. Sí. He tratado de ser sumamente cuidadoso en este tiempo de no mezclar las cosas, porque no me gusta nunca mezclar mi actividad política con la actividad profesional. Pero escuché hace unos días, efectivamente, en esta misma radio, a la congresista Vilcatoma referirse a este tema en términos que nuevamente me parecen inadecuados. Solamente para aclarar el tema quiero decir, primero, dejemos que el tribunal resuelva. Ya también ahí se filtró que habían 2 votos, que no sé qué, y la sentencia está todavía en debate, de modo que no hay nada resuelto. Dejemos que los miembros del tribunal resuelvan. Pero permítanme hacer una aclaración, algunas aclaraciones puntuales y específicas de este caso. Primero, Roxana y amigos, no es un caso de evasión tributaria. Scotiabank ha pagado el impuesto. ¿De qué se trata? Cuando Scotiabank no era Scotiabank, sino era el Banco Vice, se imputó en un momento en que habían habido, parece que algunas operaciones ilegales de compra y venta de oro, se le imputó que habrían habido unas operaciones falsas, que no se había vendido. O sea, ellos compraron oro y vendieron oro y ese impuesto IGB se les desconoció en el crédito fiscal que tenían. Muy bien. Entonces, sobre eso ha girado el problema durante muchos años. Hubo procesos penales
y todos los funcionarios fueron absueltos porque se demostró que las operaciones eran legales. ¿Por qué cuestiona SUNAT esto? Porque dice que el oro tenía que registrarse en un CARDES como si fuera, digamos, la materia prima para hacer un producto. Y se les dijo, no señores, de acuerdo a la ley de bancos, el oro es como la moneda, divisas. Entonces eso simplemente se registra y está registrado. En fin, eso da lugar a dos procesos. Uno que la Scotiabank fue acotado y pagó el impuesto y pagó los intereses. Pero esa reclamación demoró 14 años. Y entonces ocurre que el impuesto a pagar es 48 millones, pero con los intereses pasa a ser 480 millones. O sea, se multiplica por 900 veces. Ajá. Entonces, claro, que puede y que pasa también en casos de ciudadanos, ¿sabes? Bueno. Que mientras estás llevando tu caso con la SUNAT, te van cobrando todos los intereses. Y si al final resultara a tu favor, a ver, pues. Exactamente. Entonces, ese es el caso de justicia que se reclama. Por un lado se discute el impuesto y se dice, señor, nosotros consideramos que nuestras operaciones son absolutamente legales, está aprobado todo, eso se discute en la Corte Suprema. Pero la parte de los intereses, como tú bien dices, eso ya generó un precedente del Tribunal Constitucional, en un caso de una señora que se llama Medina de Vaca, que le pasó eso. Claro. Y nos ha pasado muchas veces. Entonces, el Estado no te puede cargar su ineficiencia multiplicándote por muchas veces el impuesto máxime en el caso que se ha pagado. Quiero decirte además que eso ya se corrigió en la ley. Claro. A partir del año 2014 eso ya no pasa. Ahora solo te pueden cobrar 21 meses de intereses. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. No hay ninguna evasión, es una reclamación absolutamente justa porque los intereses se han ido 900 veces más. Lo que le puede pasar a usted, amigo, usted tiene una deuda de 1.000, no la paga por alguna razón, el proceso demora 10 años y termina pagando 10.000. Eso no es lógico. Eso lo ha corregido el tribunal en una sentencia y la propia ley lo ha corregido, pero eso es un caso de atrás. Entonces, insisto, eso, no es un caso de evasión tributaria. Pero sería un precedente negativo. Digamos, aquí lo que tiene que primar es la ley, por supuesto, pero hay también la otra preocupación. Ver, entonces, dicen, grandes empresas, pues no, como en Telefónica, Cerro Verde, Volcán, pueden terminar pues desalentando o devolviéndosele el dinero. A ver, vamos por que es enorme lo que está en juego. Como tú bien señalas, es muy importante que la ley y el sentido de justicia para el pequeño, para el mediano o para el grande valga. Porque lo mismo que pasa en un caso chiquito puede pasar en un caso mediano, un caso grande. Ya eso se ha corregido en la ley. Entonces, justo y legal es. En segundo lugar, descarto, por supuesto, que haya cualquier tipo de entendimiento, contubernio, mal manejo, lo que fuere. Es un presiones, tema, presión, ni es un tema conflictos de interés, legal. ¿no? Porque se hablaba de uno de los miembros del tribunal que podría haber tenido un conflicto de interés. No, porque inclusive una de las personas, que lo digo con nombre, pues el doctor Sardón, él se abstuvo del caso y enhorabuena que no interviniera. De modo que el tema se maneja con todo rigor. No conozco los casos que vengan, no lo sé, pero el principio para mí es el mismo. El Estado no nos puede cargar 10 años de un proceso absurdo. Primero, no debe durar nunca 10 años, pero si dura, no nos puede cargar ese sobrecosto. Ya se ha corregido en la ley y hay un precedente del tribunal en que ya ha dicho que te pueden cobrar 21 meses. O sea, el Estado se puede demorar lo que sea, pero te cobran 21 meses como máximo. Y es cierto, pasa porque, y es cierto, yo también creo que más allá de una empresa grande, le puede pasar a Juan, a Pedro, a ti, a mí, y de pronto lo que podría ser en nuestro caso 1.000 soles se puede convertir en 100.000. Y claro, ¿no? Y pasa, y una empresa puede quebrar. Entonces, hasta tarjetas de crédito ya están limitando eso, ¿no es cierto? Nuevamente insisto, no es un caso de evasión tributaria. Scotiabank ha pagado hasta el último centavo del capital y de los intereses. ¿Está reclamando por ellos? Dejemos que la Corte Suprema vea si, como nosotros creemos, tenemos la razón porque las operaciones son absolutamente lícitas, ya se demostró eso en un proceso penal, y dejemos que el Tribunal Constitucional, que yo creo que tendría que seguir el precedente anterior, porque eso va a sentar un precedente para el pequeño y para el mediano grande. Y dicho eso, también quiero dejar muy claro el concepto de mis patrocinios y míos. Hay que defender a la SUNAT, por supuesto que sí, pagar impuestos es muy importante. Eso, o sea, estar del otro lado también. Y por eso que tenga que devolver 480 millones. Bueno, es un hueco enorme para un país que en este momento tiene tantas necesidades. Bueno, pero si digamos, es una posición que uno puede decir. Pero si ha habido un exceso, tendrá que encontrarse. Si ha habido un exceso, tendrá que encontrarse la forma que lo haga de una manera responsable, seria, así como a nosotros cuando debemos, hay formas de fraccionar, de repente pues también en la devolución pueden haber formas. O sea, ese es un tema que tendrá que conversarse. Porque digamos, lo más sencillo en estas cosas es decir, mientras los profesores necesitan, se le va a dar a una empresa privada tanto. Entonces, sí choca como primer momento. Lo entiendo como un primer argumento, vamos a decir, efectista. Que sí, así es. Pero como bien hemos dicho, esta situación, que ya la definió el tribunal en un caso anterior, es muy importante porque el Tribunal Constitucional, en el precedente Medina Vaca, lo que ha dicho es, la SUNAT tiene todo el derecho a cobrar, por supuesto. Es nuestro deber ciudadano pagar impuestos, ¿qué duda cabe? Que eso no quede la menor duda. No hay la menor duda. Pero tampoco usted, Estado, puede demorarse 14 años se demora este proceso.
No puede demorarse 14 años en ver un tema y luego decirle al contribuyente, como me demoró 14 años, bueno, págame ahora 100 veces más. Eso es, en este caso, 900 veces más. Eso es inaceptable, eso es incorrecto. Quizás este precedente pueda servir no solo para ratificar que la ley ya cambió, que el Tribunal Constitucional lo dijo, sino para que además el Ministerio de Economía y Finanzas potencie el Tribunal Fiscal para que pueda no tener la sobrecarga. Hoy día el Tribunal Fiscal desde hace muchos años está hipercargado. Entonces, esa es una mirada. Queremos una contribución, un sistema tributario más eficiente. Hay que darle más herramientas a la SUNAT y al Tribunal Fiscal para que resuelvan prontamente y entonces se cobre lo que sea justo. De modo que en este reclamo y en estas palabras, que sí defienden un interés concreto y una situación que consideramos injustas, de ninguna manera hay, pero el mínimo ápice de cuestionamiento a la importantísima tarea de cobrar impuestos, porque de eso vive el país. No, y hay que apoyarla y hay que esperar todos, en verdad, Pero que cuando siga hay esos funcionando de excesos, manera el eficiente. ciudadano no se puede, la ineficiencia del Estado no se puede ganar. Esto vale para muchas cosas. El Estado no puede ganar. Acabamos de ver un drama tremendo en que el formalismo prácticamente echó a perder una vida, como es el caso de la mamá de la señora Najara. Es decir, el Estado no puede ser un ente que nos aplique formas y con eso nos castigue. El Estado tiene que ser flexible para entender las situaciones y más eficiente. Y en todo caso, si por razón de ineficiencia suya no puede actuar, el ciudadano no tiene por qué pagar. En este caso es una empresa grande, pero podría ser una pequeña o una mediana. Distinguir bien cada caso, ¿no? Porque imagino que cada caso tiene su particularidad también. Se ha insistido tanto en el tema, déjenme decir una vez más y por última vez, no es un caso de evasión tributaria, es un caso de reclamo por unos intereses excesivos, siguiendo un precedente del Tribunal Constitucional y de una ley que ya cambió. Y finalmente, nosotros esperaremos con todo respeto la decisión de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Contesto tu pregunta con todo aprecio y te la agradezco, pero no hemos hecho nada por ejercer ninguna presión y me parece honestamente muy mal que la propia SUNAT esté en una campaña de presión sobre los magistrados. Eso no es correcto, eso no es constitucional, eso no es cívico, eso no ayuda a que las instituciones actúen correctamente. ¿Te sientes bastante cómoda, digamos, ahorita más como abogada ejerciendo su tarea que como política? Bueno, se entienden las dos cosas, son dos pasiones, lo llevas dentro. Son dos pasiones que combino que siempre he combinado, porque haciendo una reflexión sobre el momento actual que tiene que ver tanto con la corrupción, pero que simultáneamente genera a mucha gente joven. Hablábamos hace un instante, y para mí eso fue lo más emocionante cuando en aquel penoso episodio de la destitución de magistrados del tribunal visité tantas universidades y la juventud salió a las calles y se juntaban los chicos de la Cantuta y de la Católica y de la Lima y todos al unísono en las calles gritaban por la defensa de los magistrados, que tú comprenderás, amigos que me escuchan, nada más lejano para un joven de 20 años que el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es eso lejísimo? ¿Cuándo llegaré por ahí? ¿En qué momento caeré por ahí? Dios quiera. Sin embargo, sí sintieron una amenaza. Entonces, este es un momento en el que hay que entender que recuperar la buena política es importante. Para eso hay que ser más serios que nunca. El presidente de la República tiene ese deber. Y yo sí estoy en una tarea que ha sido dura también para nosotros. Nosotros también hemos pasado un momento como Partido Popular Cristiano muy difícil durante 2 años. Hemos tenido conflictos internos, hemos llevado el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos también su decisión con todo respeto, porque hemos recurrido, nos hemos visto obligados a recurrir a la autoridad y ahora esperamos la decisión de la autoridad electoral. Tomada que sea, yo espero que hacia final de este año recompongamos nuestra vida futura y veamos a un PPC con rostros nuevos, con sangre joven, con voluntad de querer trabajar por el Perú, porque hacer vida política en el Perú no es tarea fácil. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo combinar esas dos cosas? ¿No es cierto? Ya volviendo un poco a eso, porque la apuesta tuya en la última campaña electoral fue rescatar lo político, ¿no es cierto? Y al final quedó claro que fracasaron en ese intento y ahora y se fueron precisamente al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, y ahí es donde se empieza a advertir precisamente cuando eso falla. Entonces, hace poco decían, por ejemplo, ¿quién sería el mejor primer ministro, ¿no? Todos los que están cuestionando, por supuesto, a Zavala, y empiezan a surgir pues nombres del pasado. Se ha escuchado pues a Antero Flores, se ha escuchado a Jorge del Castillo, se habla incluso de Velázquez Quesquén. Y es de nuevo, solo ellos pueden probablemente resolver estas cosas. ¿Cómo combinamos eso? Bueno, me parece una muy buena pregunta porque yo sí creo que para el Perú, a ver, permítame una opinión personal con la que puede discrepar muchísimo lo que estarán escuchando, pero yo creo que uno de los factores que más corrupción ha traído en el país es la improvisación y el aventurerismo. Entonces, eso ya probó que no funciona. El aventurero que quiere llegar al poder para llegar al poder, para capturarlo, para aprovecharse de él, muy mal favor le hace a la democracia. Entonces,
Que fue la experiencia mala y absolutamente. Bueno, todo lo que estamos viendo ahora con Lavallato, ¿no? O sea, de la década de los 90, en que también hay que ser justos y objetivos, que el fujimorismo cambió cosas importantes en nuestro país, pero introdujo un autoritarismo brutal, una corrupción que ya conocemos, y por eso digo, tienen que ser muy cuidadosos en un tema institucional, porque si ellos que hoy tienen la mayoría volvieran a repetir el error de no aceptar un fallo porque les es adverso, volverían a un gravísimo error del pasado del que nos está tomando mucho tiempo salir. Pero este mensaje simultáneamente es un mensaje de llamado y de optimismo. La política tiene que recuperarse y tiene que recuperarse a través de instituciones políticas estables. No es fácil hacer vida cotidiana. ¿Qué estable hay en este momento? Bueno, pero ahí estamos. Digamos, el APRA y con varios problemas internos también. También parecen estables, pero no es tanto. Nos interesa que el APRA supere sus problemas, nos interesa que el fujimorismo se convierta realmente en una fuerza. Ellos decidirán si van a ser una sola fuerza, van a ser varias, pero tienen que tener una institucionalidad. Nos interesa que la izquierda legal, democrática, tenga una organización para que este radicalismo no tenga juego en nuestro país. Y yo creo que al país le interesa que nuestras nuevas generaciones y acompañados por nosotros, y Dios ilumine y nos permita tener a nuestro maestro Luis Bedoya Reyes muchos años más, siga siendo una fuerza que recupere presencia en el Perú, que muestre cuadros nuevos, porque eso es lo que el Perú necesita, que la política no sea una improvisación. Me parece que la lección que podemos tener estos años es que ese aventurerismo no ha sido bueno. Que nos fue mal en las elecciones pasadas, lo entiendo y lo respeto, soy una demócrata. A la gente no le gustó que dos partidos antagónicos, donde yo me sentía con la camiseta de un partido o con la camiseta del otro, de pronto dijéramos, ahí vamos a juntar, no les pareció bien. Lo hicimos con buena intención, creíamos que era una buena salida para el Perú. Yo he aprendido la lección clarísima. Hay espacios políticos en el Perú y la gente no cruza la otra vereda. Está bien, no es una mala señal, es una señal clara que podrán haber en el gobierno fórmulas de entendimiento, pero que electoralmente la gente quiere saber qué camiseta se pone. Hoy leí en las encuestas chilenas, fíjense ustedes, la democracia cristiana chilena, que para nosotros es un referente, ha roto la concertación, ¿no? Y bueno, por supuesto el candidato Piñera va adelante. Pero la democracia cristiana chilena, que es para mí un ícono, está en 3% de intención de votos. Hay un fenómeno mundial de rechazo a la política. Pero amigos, hay que tratarlo con más cuidado. En el Perú tenemos que salir de esa situación, porque si el mensaje hubiera sido maravilloso, miren, esto ha sido estupendo, que aparezca una persona 48 horas antes y que nos diga, y que entonces, bueno, y diga, bueno, está bien, pues es el modelo peruano, y los peruanos somos creativos, pero el modelo peruano de la improvisación ha sido un fracaso. Entonces, tratemos que la política, comencemos por estas próximas elecciones municipales y regionales, que busquemos a la... Claro, puede ser un buen vecino, pero eso es lo que falta de repente formada, también otras caras dentro de los partidos, ¿no? Desde luego. Refrescarse un poco. Bueno, en este caso tú has decidido ponerte al costado y justamente dar la oportunidad a los jóvenes. Y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que reencontremos nuestra institucionalidad y de manera muy institucional y democrática saquemos adelante una opción política que es importante para el Perú. Pongámonos en el hipotético caso, suena el teléfono y te convocan. Primera ministra, ¿aceptarías? Te aseguro que no soy la que digo, ¿a dónde está el Fajín? Eso sí no soy de ninguna manera. Pero ya, en un momento como este, además que se habla de debilidad, fragilidad, vulnerabilidad. Eso se llama política ficción. Pero entremos un ratito una sola palabra con nadie. ¿Aceptarías? Yo sé que ahorita nada. Te contesto con toda claridad. Yo personalmente no sé si soy la persona idónea en una circunstancia como esta. Lo que yo creo es que mi partido, y siempre hablo institucionalmente, institucionalmente deberíamos evaluar cómo se pudieran recomponer las cosas. Y un partido democrático como el Partido Popular Cristiano podría evaluar una participación, ya se verá cómo y de qué forma. Pero si el presidente, política ficción absoluta, y seguramente está más política ficción que ninguna, si en un segundo momento, superando, digamos, el núcleo pequeño de amigos serios, responsables, tecnócratas, pero que parecen ser insuficientes, el presidente decidirá, oye, a ver, quiero mirar más allá de mi casa que hay. Busca algunos filos fujimoristas, busca abrir un poco hacia otras fuerzas, y se buscara el Partido Popular Cristiano, yo abriría el debate al interior del partido diciendo, oye, es una hora de poder poner el hombro, pero tendría que ser una cosa absolutamente institucional, en un proyecto absolutamente institucional, como de recuperación de 18 meses de una unidad nacional. Bueno, ya hay un cuadro, ¿no? Marisol Perestello. Que lo está haciendo con un esfuerzo, digamos, y una pidió permiso y todo. Lo ha hecho a título individual y lo está haciendo con una dedicación y un esfuerzo denodado. Es una ministra que entrega 24 horas al día. Ya comienzan a verse algunos logros importantes, esto que ha mostrado ayer de los bloqueos de los celulares, los esfuerzos que está haciendo por poner el grillete electrónico que van a ayudar a despenalizar. Está haciendo en materia de derechos humanos una tarea muy grande y ahora tiene en sus manos una enorme responsabilidad, que es, habiendo tomado el Perú la decisión que Odebrecht se vaya, darle salida. Y ahí también, amigos y señores parlamentarios, no hagan demagogia barata. Todos queremos, por supuesto, que las sanciones sean severísimas para los responsables,
Pero la economía peruana necesita también que cuando haya la oportunidad que es lo que queremos, que se venda un activo, se favorezca que el Estado encuentre soluciones. Lo que ha pasado como el CT de Olmos no ha sido bueno y ojalá en las siguientes acciones pueda tener. Así es que hay gente de primer nivel que merece ser apoyada, pero creo que hay una mirada un poco más grande del presidente de la República. Y volviendo a nuestro tema de las preguntas anteriores, mucho respeto a las instituciones que son las instituciones de control. Nos guste o no guste, el Tribunal Constitucional está llamado a controlar la vigencia de la Constitución. Ya pasará, porque además ya nos hemos recontrado. El control del tiempo. El indulto, ¿se tiene que dar o no? Alberto Fujimori, por supuesto. Yo soy partidaria, lo volveré a decir porque lo he dicho hace 4 años, de la prisión domiciliaria. Creo que es un tema que debería conversarse. Pero no finalmente, el indulto, sí prisión domiciliaria. Esa sería mi fórmula y lo hubiera hecho hace 4 años. Pero si el presidente de la República tomara la decisión del indulto, yo creo que habría que respetar la decisión. Está en sus facultades, lo puede hacer. Lo que yo creo es que también este es un tema político que hay que resolver. Ojalá pudiera haber en eso también un interlocutor capaz de persuadir a todos que en las posiciones maximalistas no nos encontramos. En una posición intermedia puede ser lo mejor hasta internacionalmente para el Perú. El tema de la prisión domiciliaria, por ejemplo, no tendría ningún cuestionamiento si se dicta una ley sobre la materia. Pero en fin, es una materia que el presidente tiene en sus manos y si toma la decisión también creo que hay que secundar. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosana, muchas gracias, gracias, tenerte aquí. Lourdes Flores, buenos días. Nano. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar el análisis de la semana con 2 congresistas, Edwin Vergara de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio. Agregamos Tierra y Libertad, porque hay también lo de Nuevo Perú. En fin, ya regresamos. Bien, son ya las 10:15 y por si acaso nos han hecho llegar un mensaje algunos de estos sectores de profesores que señalan que la huelga se suspendió, no se ha levantado. Bueno, probablemente sea cierto, ¿no? Obviamente están suspendiendo la parlamentaria, pero en los hechos es como que ya es una marcha atrás y que se darán los detalles para que tengamos bien clarito la diferencia que va a estar entre la suspensión y no levantamiento a partir de las 11 de la mañana, lo que eso sí están confirmando, que la conferencia de Pedro Castillo, apunte bien, será hoy día a las 11 de la mañana y por supuesto usted tendrá toda la información, vamos a tener una transmisión en directo de la conferencia de Pedro Castillo hoy día a las 11 de la mañana respecto a esta decisión que han tomado por mayoría, pues muchas bases respecto al tema del levantamiento, la suspensión. Han votado por suspender esta medida de fuerza Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Callao, Lima Metropolitana, San Martín, Moquegua, Loreto, Arequipa, Tacna, Piura, Puno, Junín, Madre de Dios y Quitume. Prácticamente así la mayoría. Se han quedado solamente con el tema de continuar a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de las bases, que son Huánuco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho. En este caso es Lima provincias, porque Lima Metropolitana sí está por la suspensión, Ancash, Pasco y Huancavelica. En fin, estaremos atentos a las 11 de la mañana a través de Radio Exitosa y ya se encuentra con nosotros el congresista Edwin Vergara del Fujimorismo. Bueno, siempre se dice de Fuerza Popular, ¿no es cierto? De Fuerza Popular, que ese es el tema, pero ¿por qué esta negativa? Vamos por partes, ¿no? Porque también quiero ver mejor eso después respecto al tema del presidente de la República que no se le quiere dar el permiso, o en todo caso le he escuchado también a Luz Salgado decir, no, se le va a dar la autorización para que viaje, pero con días menos. Un poco suena, yo te marco la pauta, yo veo casi como si le dijera a mi hijo, sale solamente hasta las 2 de la mañana, ¿quieres tú hasta las 4? No, vienes a las 2 de la mañana, ¿no suena así? No, no es eso, Rosana. Primero agradecerte por la invitación. No es eso. Lo que pasa es que tenemos un serio problema en el país. La huelga todavía no se soluciona. Bueno, claro, además ya no se soluciona. Eso significa que ya, pues ya, pero que ya, no ya sea, está tomando claro que ya no tienen el respaldo que no tenían se cayó, inicialmente. Se desplomó. Espero que se solucione, ¿no? Que primero se solucione. Lo segundo es que vemos al presidente que no tiene conexión con la realidad. El día de ayer vemos que dice, oye, no sé por qué hemos bajado de 31 a 19 si no ha pasado nada. No ha pasado nada, señor presidente. Tenemos una huelga, nuestros jóvenes, 3 millones de niños están a punto de perder las clases. Pero otro tema grave es el tema de las bambas. La inversión más importante del país, que va a ayudar a aportar al PBI 1.5%, la carretera lo han vuelto a tomar. Pero ya no es un problema del gobierno pasado. Es que el señor Vizcarra ha ido a las bambas, se ha comprometido una serie de cosas y no ha cumplido. ¿Ya? ¿A qué se ha comprometido, por ejemplo? Lo que pasa es que en el gobierno pasado habían mesas de diálogo y se comprometían a diversos temas, ¿no? Vamos a hacer infraestructura. Que heredaron también miles de compromisos que debieron haberlos... En su debido momento lo debieron decir. Eso es cierto. Cuando uno no lo dice, ya ese pasivo se convierte es un pasivo propio. Entonces,
el señor Vizcarra ha ido a las Bambas, se ha comprometido con una serie de cosas, entre ellos inversión, infraestructura, pistas, veredas, agua, inclusive se ha comprometido a hacer un hospital ahí. Ya no es un tema del gobierno pasado, es un tema de este gobierno. Y el señor Vizcarra no lo está cumpliendo. Y han vuelto a tomar la carretera. Y eso es gravísimo, ¿por qué? Porque si no hay un Estado de Derecho, si cualquier persona toma una carretera, si cualquier persona se le ocurre, oye, el Estado debería ponernos tal o cual cosa, ya nadie va a querer invertir en el país. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿por qué nosotros todavía, entiendo que el viaje todavía es en unos días, yo espero que esta semana lo vamos a ver. Claro, pero digamos, pero que se le pueda poner los días que lo pide. No hemos visto en ese a raíz detalle, de que Luz Salgado decía, no, sí, yo creo que sí se le va a dar, pero no tantos días como él pide. Bueno, yo quisiera que el presidente esté presente en el Perú, porque me parece que él se quiere ir 4 días antes de la primera reunión. Sí. O en todo caso que nos diga a qué se va 4 días antes, ¿no? Porque es nuestra obligación también. Lo otro es, bueno, que se vaya pues, ¿por qué no se va 5 días más? ¿Por qué no se va 20 días más? No ese es el detalle. Si tenemos problemas serios en el país, donde el presidente no lo ve. Está en la agenda, que sepa que, claro, siempre decía, se va a reunir antes con algunos pues organismos también multilaterales, ¿no? Que nos explique por qué se quiere ir 4 días antes. Tan simple que, oye, tengo una reunión con tal presidente, tengo una reunión con tal ministro. La sospecha, o en todo caso, el rumor político es que podría pasar por un chequeo. Si se va por un chequeo, pues a buena hora, ¿no? No habría nada de malo si te lo diga, a buena hora, ¿no? que lo haga. Nos interesa a todos tener un presidente sano y que se esté chequeando permanentemente. Y además necesitamos un presidente no solamente sano, sino un presidente que tenga conexión con lo que está pasando en el país. Y eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el Perú va a ser lo que nuestros hijos van a heredar. Entonces no es que hacerle un cargamontón tampoco al presidente, sino que nos explique, que tenga buenos asesores, que sus ministros le digan, oye, presidente, no salga a decir pues que el ceviche es japonés, pues, presidente, o que la pachamanca es árabe. Eso le hace daño al gobierno. Es cierto, eso es cierto que le hace daño, no es lo que nosotros esperábamos, pero tampoco es el problemón. Así es. O sea, tampoco. O sea, creo que hay temas mucho más importantes, temas mucho más de fondos, y como que ya nos estamos acostumbrando de una cosa así. Ojo, yo estoy de acuerdo con usted, señor que está en su casa, decir, oye, a mí no me vas a decir que mi ceviche no es peruano, no, o sea, no. Pero también evaluémoslos en su debida dimensión y magnitud. O sea, tampoco tenemos que hacer un asunto de Estado por eso. Si hay que hacer un asunto de Estado, si no me resuelves el tema de la huelga de profesores, claro. Si no me resuelves el tema de salud, como hemos estado viendo aquí de esa tensión, o sea, educación, salud, temas de agua potable, perfecto, peleemos. Y anticorrupción. Yo sí creo que ese tema no nos lo terminamos de... O la reconstrucción, ¿no? Todavía agarrar, ¿no? Todavía, hermanos de Piura, de Chiclayo, están viviendo en carpas. Por favor, o sea, pongamos manos a la obra. ¿Qué estamos esperando? Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosana, que hay problemas de fondo. Pero esas pequeñas declaraciones del presidente no nos crea una buena sensación, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, en salud. Sí. Si uno está asegurado, por ejemplo, en Abancay, si se enferma en Lima, no puede ir a un hospital de salud que se haga ver acá. Eso es un tema de gestión, no es un tema de presupuesto. Es un tema que le compete directamente al ministro Grados. Ya pues, ministro, por favor, solucione ese tema. Si uno está asegurado en el país. Si me enfermo, o uno elige enfermarse, como soy de Abancay, me voy a enfermar solamente en Abancay. Y cuando estoy en Piura, que voy a trabajar, si me enfermo tengo que regresar a Abancay. Eso es un tema de gestión, no es presupuesto. Claro, y sobre todo ahora que se está diciendo pues simplificación administrativa, con todo lo que se ha avanzado en la tecnología, como cualquier otra compañía de seguros privada. Ah, ok, eres el aportante número tanto, sí te puedes atender en tal clínica. Por supuesto. De frente, no tendría que estar viendo eso. Ahora, lo que pasa es que se produciría, sí es cierto, una congestión fortísima, ¿no? Obviamente todos quieren Rebagliati y Almenara. A ver. Nadie quiere irse pues a la otra posta ni al hospital de Yo apuesto que la salud tiene que ser universal. Basta con ser peruano para que uno se tenga que atender en cualquier clínica, ¿no? Pero y eso es un trabajo a largo plazo, pero sí tenemos que partir de eso, algo tan simple como eso. Si uno está asegurado en cualquier lugar, tiene que hacerse atender donde se enferme. Imagínate, hay algunos... Eso, claro, ese ya es el sueño, ¿no es cierto? Pero eso es simple. Congresista, recién me estoy enterando, y voy a ser honesta, en que fue usted el que propuso la ley que se conoce ahora como la ley antitransfugismo. En realidad es la ley que evita el fraccionamiento. En realidad es la ley que
evite el fraccionamiento de la bancada. Pero permíteme explicarte... A ver, sí, sobre todo porque hasta ahora no se termina de definir bien exactamente, como dirían los griegos, primero defíneme qué es un tránsfuga. Así es. Y es ahí donde precisamente no se han puesto de acuerdo. Y ya más adelante nos dirá también su versión el congresista Arana. A ver, primero quiero hacerte una historia de qué es lo que ha estado pasando, cuál ha sido el problema. Sobre todo, ¿no? que nos expliquen esa posición de Fuerza Popular de no querer aceptar un fallo del Tribunal Constitucional. No, eso no es. La peor cara, déjeme decirle. Eso no es cierto. Yo no sé de dónde sacó eso usted. Ya. En los últimos 15 años, 96 congresistas se han cambiado de bancada. Se han formado 14 bancadas que el pueblo no eligió. Pero ¿por qué eso le afecta al pueblo? O sea, a la ciudadanía que escucha. ¿Por qué nos afectaría eso? ¿Y eso con qué se come? Lo que pasa es que cuando un congresista forma una nueva bancada, se generan nuevos privilegios. Asesores, teléfonos, oficinas. Y eso al fisco le ha costado cerca de 5 millones. Ya. Ya, en los últimos 15 años. La pregunta es la siguiente. ¿Esos 5 millones no podría servir para arreglar un hospital? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que los congresistas utilizan a los partidos políticos como combis electorales. Una vez que soy elegido, busco cualquier pretexto para cambiarme o no me pongo de acuerdo. No, pero en el caso... Claro, no es que busques el primer motivo para irte, ¿no? Pero también hay un tema, pues, que los partidos ya no son los partidos, son las combis. ¿Quién quiere subirse? ¿Quién quiere subirse? ¿Cuánto pones? ¿Cuánto vas a dejar para la campaña? Te llevo en la combi. Y obviamente cuando entran, algunos encuentran las discrepancias inmediatamente. Es como un matrimonio mal hecho. Tenemos dos temas acá. O apostamos por fortalecer los partidos, que son partidos, cuando ya lleguemos que son partidos jóvenes, que sí hay que mejorar, por supuesto, o empezamos a apoyar las individualidades, donde una vez elegido yo soy el bueno y todos ustedes son los malos. Entonces me cambio. Por ejemplo, en el partido de Peruanos por el Cambio, el presidente Kuczynski dijo que iba a bajar el 1% el IGB. Gracias a Dios, nosotros lo hemos dicho, no hizo eso, no bajó. Ese podría ser un motivo para que un congresista forme una nueva bancada. Este proyecto de ley, dejemos un costadito a Fuerza Popular, ¿ya? Lo vamos a dejar un costado para que vean, porque algunos quieren decir, este proyecto de ley solamente quiere retener a los congresistas de Fuerza Popular. Este es un problema en toda la región. Es más, cuando nosotros empezamos a debatir el proyecto de ley, ¿no? Por ejemplo, en otros países, si un congresista que es elegido por un partido y pertenece a una bancada renuncia, pierde la curul. Eso ocurre en Portugal, eso ocurre en Brasil, eso ocurre en Paraguay. Lo que queremos es, señor, si usted quiere postular por este partido, tiene un compromiso en que se tiene que mantener en este partido los 5 años. ¿Por qué somos 6 bancadas, Rosana? Porque el pueblo eligió que seamos 6 bancadas, no 12, no 18, no 15. Okay. Por eso es que somos... Mire, la verdad de la milanesa también podría ser que muchos de los que han llegado no han llegado necesariamente por la ideología, por la doctrina. O sea, hay una cuestión aluvional. Ya votan por Keiko, entran tantísimos. ¿No? Votan por Fuerza Popular, entran tantísimos. Y ya pues cuando están dentro, precisamente por esa falta de solidez interna, es que terminan discrepando de algunas acciones y tendrían que tener derecho a. Por eso es decir, ya claro, es cierto, entiendo, pero empecemos por lo inicial. Empiecen primero por fortalecer los partidos. Pero y luego estamos en ese proceso. Y sobre todo que en el caso de Fuerza Popular hay dos cosas que parecen motivar más, no tanto la preocupación de los partidos políticos. Hay dos cosas que les molestan mucho. Que la bancada más poderosa, más numerosa, que tiene pues ahí toda la hegemonía, pueda terminar dividiéndose. Eso les aterra tanto, que es lo que diría la gente de la calle, les aterra tanto que han salido con esta ley. Y ahí está usted poniéndola. Te voy a explicar con la historia. En los 3 últimos congresos pasados, Fuerza Popular, ni un solo congresista se fue de Fuerza Popular. El escenario es completamente distinto con Genji y con varios que están ahí en contra, con Patricia Donaire, con Jenny Vilcatoma. Es un escenario bien distinto al del anterior. Este tema no parte, no es un tema para Fuerza Popular. Este es un tema de respetar el voto popular. No. Es al que más le preocupa. Rosana, en la última encuesta de CPI, el 70%, 7 de cada 10 peruanos estaban cansados de que un congresista que ha sido elegido, en mi caso, Edu, yo he votado por ti para que te mantengas en Fuerza Popular. Señor,
no se burle del voto popular, manténgase ahí. Y si usted tiene discrepancias, haga las discrepancias internas como debe ser, como en cualquier partido, pero promover el fraccionamiento. Hay algunos congresistas que priman sus intereses. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene que trascender, es un proyecto de ley que ordena el funcionamiento del Parlamento. Por ejemplo, el defensor del pueblo, como las bancadas se iban fraccionando, no se pudo llegar a un consenso. Porque estas nuevas bancadas, que el pueblo no eligió, estas nuevas bancadas que se empiezan a formar, tienen otros privilegios. El tema algunos privilegios que les da el Congreso de la República a las bancadas nuevas. Algunos congresistas, y yo he escuchado a algunos congresistas haciendo un cálculo, saco de acá, traigo de acá, vamos a hacer la segunda fuerza en el Congreso. Oye, señor, ¿es en serio lo que me dicen ustedes? Van a hacer la segunda fuerza. Lo que no obtuvieron en las urnas, quieren obtenerlas fomentando el fraccionamiento de las bancadas, que le va a costar al país 5 millones. Bueno, ya, pero si es inconstitucional, ¿no? ¿Qué tal si vamos a una pausa, que ya son las 10:29, bueno, ya casi el 10:30 de la mañana? Ya se unió también a nuestra mesa el congresista Arana. Y también vamos a conversar con él, porque en el caso también del congresista Arana tenemos que ver lo que está pasando al interior del Frente Amplio, ¿no? Ahí sí la mitad también ya está al margen y la preocupación de parte del fujimorismo, pero sobre todo, ¿se acatan o no se acatan los fallos del Tribunal Constitucional? Eso es lo que queremos ver, y la predisposición en el caso de ustedes. Regresamos con el congresista Marco Arana y con Edwin Donaire. Vergara, Edwin Donaire, me estoy acordando del general, ya volvemos. Dicho sea de paso, respecto al tema del Tribunal Constitucional, desde el Tribunal Constitucional se ha dicho, ojo, todavía no hay una sentencia en el caso del tema del transfugismo, ¿no? De la ley antitransfugas, ¿no? Y que un caso termina, es lo que ha dicho el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, un caso termina con una sentencia cuando esa sentencia se publica y cualquiera sea el pronunciamiento se debe acatar. Bueno, todo indica que sí, que va más o menos en ese sentido. Lo que nos están diciendo es simplemente esperen que venga la sentencia. Pero es cierto, hay que esperarla y recién ahí. Pero lo que se ha llamado la atención ha sido pues la respuesta de muchos miembros del Congreso de la República. Aquí me señalaba el congresista, no te iba a decir Donaire, Edwin Vergara, que de Fuerza Popular no se ha hecho nada, ¿no? Recuerdo un poco lo que ha dicho Karina Beteta, ¿no? Y Karina Beteta sí ha sido también pues bastante dura al respecto. Y también entiendo que Rosa Bartra, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es actuar de manera golpista y antidemocrática. Buscan dividir y debilitar a los partidos políticos. Es lo que ha dicho en este caso Karina Beteta. Y que ha dicho Rosa Bartra, ha dicho efectivamente, se estaría intentando regular un poder del Estado que tiene su propia regulación. O sea, ¿por qué ese tipo de respuestas? Pero vamos a darle la palabra al congresista Arana. Muy buenos días, Rosana. Un gusto estar también en el panel con el congresista Vergara. En realidad, el principio de un Estado de Derecho es que las resoluciones de los jueces y del Tribunal Constitucional, en este caso, se acatan. Así es. El problema con esta resolución es que, en principio, todavía no ha sido emitida. O sea, para que tenga validez, tiene que ser publicada. 1. 2. La filtración de información ha hecho que se viole el propio reglamento normativo del Tribunal Constitucional y su propia ley orgánica. Entonces, que además, si se investiga, y lo está reconociendo el propio comunicado del tribunal, va a traer sanciones graves. Las sanciones graves puede ser incluso la destitución de quien haya filtrado. Sí, puede ser un magistrado, las cosas serían muy graves si es así, o de algún funcionario, porque muchas veces en estas cosas tú sabes que a veces las cosas se rompen por el lado más débil. Tercero, lo grave es que la filtración además ha pasado por un congresista que era parte interesada en el proceso, con lo cual se tiende todo un velo, digamos, sobre esta sentencia, es que la parte interesada conocía la sentencia antes de que ésta pueda ser emitida. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron antes, durante y después influyendo, eso digamos, no se está probando. Lo que sí es cierto es que tuvo acceso privilegiado a esa información, pero hasta ahí acceso privilegiado, hasta ahí se puede, el privilegio llegaría hasta ahí, por lo pronto, acceso demostrado. Ilegal, por favor, o sea, la palabra es ilegal, no privilegiado, acá ha habido acceso ilegal. ¿Cuánto puede eso llevar? En principio, nosotros en la bancada del Frente Amplio hemos dicho, vamos a esperar que la resolución se conozca.
porque eso es lo que corresponde. Claro, pero ¿de tal acuerdo? como pareciera que va a ser, la van a acatar. Bueno, el principio es que se debe acatar, pero si hay estos temas que pueden llevar al vicio procesal de la propia... Ya. De la, por Pero las en el fondo irregularidades que hay. pareciera que no le gusta a congresista Arana. No, o sea, lo que pasa O sea, es lo no siguiente. le gusta el resultado, la probable Bueno, hay sentencia. dos cosas. Una de las razones por las que yo creo que procedía el tema de la acción de inconstitucionalidad tenía que ver con el tema de cómo la ley antitránsfugas, que en su espíritu es correcta, ¿ya? Porque O sea, lo que está de acuerdo haciendo, con la propuesta. o sea, una de las Vergara de razones Fuerza por las que no Popular. estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en principio en el tema de que hay que salvaguardar, uno, el mandato soberano de las urnas. ¿El mandato soberano de las urnas cuál es? Que hubieran 6 representaciones políticas. No 15, ni 20, ni 19, ni 8, sino 6, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fundamental que tiene que ver con la propia ley de los partidos políticos. ¿En qué se basa el sistema de partidos políticos y la democracia en el país? Se basa en la participación de los partidos políticos. Ahora, si el tribunal, que dicho ese paso, Rosana, es un tema sobre el que no se está hablando y me llama la atención que no se esté hablando, el 2005 hubo una resolución del Tribunal Constitucional en favor de fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Yo no soy jurista ni constitucionalista, así que estas cosas las tomo con la debida responsabilidad y por eso es que creo que hay que conocer toda la resolución. Como legislador me toca tener una opinión informada y responsable sobre el tema. Pero si la jurisprudencia del tribunal era fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, en el caso que ha sido celebrado y difundido ilegalmente por el congresista Violeta, de la resolución tal cual, pero yo prefiero que esta salga completa, lo que se habría hecho es no sopesar adecuadamente o no valorar adecuadamente el derecho individual de los congresistas a ejercer su mandato como congresistas respecto... No, es que lo que se conoce de esta parte es que el derecho de conciencia, ¿no? El tema de la libertad de asociación, sí, pero eso tendría que ser ponderado con la ley de partidos políticos, la institucionalidad y los temas político-colectivos, institucionales. Eso debe el criterio de ponderación, o el test de ponderación, como le llaman los expertos, tienen que ponderar eso adecuadamente. Y esto, lo que se conoce ahora, daría la impresión que ha fallado en favor de los derechos individuales contra la institucionalidad de los partidos políticos y no teniendo en cuenta la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional del 2005. Y encima, quien saca el supuesto fallo es una de las partes. Claro. Entonces, bueno, que también está interesada en partir en realidad, yo voy a esperar que salga el tema, ¿no? Porque es de la mayor importancia. Lo que yo sí creo es que la pregunta es el voto, no solo el voto de conciencia, tu posición, lo que te dicta tu conciencia, que eres, tú has sido elegido. Porque muchas veces, conversábamos, a veces hasta fuera de cámara, respecto a muchos que son elegidos en sus territorios de manera más personal. Entonces, no necesariamente porque son parte de un partido. Entonces, el alcalde de aquí, yo sí, cuando fue alcalde lo adoraba, buenísimo, estoy votando por él. Y de pronto, él, que es mi líder, de pronto pues ya no se siente cómodo en una bancada y discrepa de cosas, ¿por qué no puede retirarse? Es que transfugismo no puede convertirse de pronto en una virtud, es más bien una debilidad del sistema de partidos. El tema, claro, que era lo que le planteaba yo precisamente al congresista Vergara, que ha sido el promotor de esta norma. Primero empecemos por definir transfugismo. Hay un tema de conciencia y transfugismo es cuando veíamos a Curi que por un fajo pues, de dólares se cambiaba de partido. Eso es otra cosa, completamente distinta. Eso es lo que yo quiero ver que me responda. Por eso es que la ley no es la ley antitránsfuga, porque cuando alguien recibe una prebenda, recibe un dinero para cambiarse de bancada, eso es un delito, se llama corrupción y se tiene que ir preso. Lo que nosotros queremos acá es que funcione el Congreso a través de las bancadas como lo han hecho, como ha estado funcionando, y que ya no sea un deporte nacional el cambiarme de bancada. Una vez elegido, la política es tan cambiante, Rosana, que uno es muy fácil. ¿Cuántos hay que han pasado por tantísimas camisetas solamente en Fuerza Popular? Es muy fácil buscar un pretexto para cambiarme a otra bancada. Es muy fácil. Entonces, lo que nosotros queremos es, señor, usted tiene que respetar, tiene un compromiso con la ciudadanía. A usted, señor, lo han elegido por un partido. Tiene que mantenerse ahí. Somos 6, no porque nos dio la gana hacer seis bancadas. Es porque así debemos mantener. Y usted me dice, oye, hay algunos congresistas
que han estado en otros partidos, seguramente han ahí, pero yo le estoy hablando de mantenerse en el Congreso y uno tiene que mantenerse ahí porque así el pueblo lo ha elegido. Por ejemplo, en el caso de la señora Donaire, hay un compromiso del partido de ver el tema de la reforma electoral y de pronto se siente decepcionada y siente que no la están apoyando. ¿Por qué tendría que ser un partido que está incumpliendo con su promesa electoral por la que todos votaron? Pero nosotros estamos apoyando, esa reforma va en camino. Ya se han aprobado. Claro, ya después de todo, claro, digamos, ha tenido que pasar todo ese cisma, todo ese problema para después decir, no, de verdad, sí me voy a comprometer. Como que se están demorando, ¿no? Porque el Parlamento, dicen que eso es justamente lo que promueve. El Parlamento, Rosana, justamente es dialogar, debatir, es explicar a la otra parte y convencer a la otra parte que es tu postura. Por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros estuvimos en el norte del país, en Piura, en Chiclayo, vimos cómo estaba destruido por el fenómeno del Niño. Yo estaba a favor de la no reelección de alcaldes, pero cuando estuve allá, tuve la oportunidad de hablar con otros alcaldes y me decían, oye, tiene que haber una reelección porque el nuevo alcalde no va a tener el expertise, no va a tener la experiencia para poder reconstruir rápido esto. Cuando vine, yo propuse la reelección inmediata de alcaldes. Hubo un debate en la bancada, nos demoramos 3 sesiones. Finalmente hay algunos argumentos que decían, oye, hay alcaldes que están denunciados, hay alcaldes que han cometido delitos, están presos, mejor que no haya reelección de alcalde. Entonces, en el debate perdí. No va a haber reelección de alcalde hasta el 2021, ¿no? O sea, en este periodo no va a haber reelección inmediata. Claro, ese, por ejemplo, para mí sería un motivo para decir, oye, aguanta. Oye, ustedes... No, porque esa es una posición que usted la recogió a raíz del fenómeno del niño o del niño costero. Pero no es una promesa electoral de toda la campaña de parte del grupo político. Es distinto a lo de la reforma electoral. Poniéndonos en el caso, para terminar, poniéndonos en el caso de Peruanos por el Cambio, el presidente Kuczynski dijo que iba a bajar 1%, ¿no? ¿Recuerdas cuando dijo a Torne, párate, cómete el 1%? No lo hizo. Ese podría ser un motivo para cambiarme acá. El transfugismo tiene varias aristas. Y en política... ¿cómo definimos esas aristas? Es complicado, pero uno tiene que mantenerse porque es un compromiso. Ahora, hay otros que también dicen en el tema de Ollanta-Humala, oye, Ollanta-Humala cambió su plan de gobierno. La informalidad es uno de los problemas que atacan al país. Si uno tiene dudas, si uno ve que es un forastero que quiere llegar a la presidencia, ¿tienes dudas, señor? No postule por ese partido, váyase a otro partido, o no postule finalmente, porque es fácil que una vez que cambia tu condición ya elegido, me cambio de bancada. Claro, ahora, pero digamos, hablando eso del partido, en el caso del congresista Arana, lo que dice la calle, ¿no? Vamos, están ahí todos por lo aluvional, que tanto un poco, pero fuerte, de la presencia de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza ayudó, impulsó, le puse punche y entraron. Y ahora, ni bien entran, se dividen los veroniquistas y los aranistas. Entonces, hay ¿qué fortalecimiento del partido y la bancada hay detrás de todo eso, congresista Arana? Y le transmito la calle. El tema es que además separaron a Guzmán y separaron a Acuña, recordemos, ¿no? O sea, aquí el tema no es solamente temas de una persona. Y tenía que ver con una... por supuesto. Por supuesto. Y una organización política que, como Tierra y Libertad, venía durante 9 años impulsando un nivel de organización nacional, más un liderazgo y una candidatura carismática. Son todos esos factores que contribuyeron. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, y creo que es un tema que no ha sido tocado en la parte previa, es verdad que el transfugismo puede ser una de sus formas, un fruto de una discrepancia insalvable. Y puede llevar al hecho de que un grupo o unos congresistas decidan apartarse de la organización política porque tienen discrepancias profundas. Eso debiera llevar a violentar y a desconocer el mandato soberano ciudadano emitido en las urnas, que eligió a 6 fuerzas políticas que van a estar expresadas en 6 bancadas. Cuidado, ¿no? Porque para comenzar, si uno de los problemas tiene el país y la débil democracia en el país y la debilidad de los partidos políticos, es precisamente la falta de institucionalidad política. Otra de las formas que preocupa es, ¿y qué pasa con personas que a lo mejor usan una organización política para llegar usando la organización política, en los casos más graves, bajo la compra del mercado de franquicias electorales, que es un tema, por ejemplo, que debería ser penalizado. ¿Qué pasó con Tierra y Libertad? No, o sea, lo que pasó con Susana Villarán cuando compró una nueva inscripción para poder participar, ¿no?
Entonces, me estoy refiriendo a eso. Por ejemplo, estos partidos políticos que solo mantienen el membrete y a la hora de las elecciones transan, ¿no? Claro, entonces, se usan como franquicias. Lo que ha pasado con nosotros no ocurrió eso. Que utilizaron su franquicia? Es que nosotros, franquicia sería si tiene un valor en el mercado. No, claro, pero esto no ocurrió. Yo puse el partido, Lo que pasó aquí es más bien un proyecto político que apenas llegado plantea un tipo de discrepancias en los cuales incluso pretende adueñarse de la inscripción electoral del partido y desconocer la institucionalidad de ese partido político. Entonces, lo que ha ocurrido es que se usan los partidos políticos a veces como un caballito de Troya, ¿verdad?, para llegar a un determinado propósito. Y entonces, frente a eso, ¿qué es lo que le correspondería al Tribunal Constitucional, al propio Congreso de la República? En primer lugar, al Congreso de la República. Es ir fortaleciendo la institucionalidad política y la representación política. Yo sé que ahorita el problema está mezclado además por toda la crítica al fujimorismo, ¿no? Porque como ahora ellos son mayoría, ¿no?, el tema está centrado en, ya esta ley es para mantener unidos a los fujimoristas. Claro. ¿Y qué va a pasar el 2021? O sea, el 2021, si no hay una ley o si no hay un reglamento del Congreso... La reforma electoral que tiene que por eso. Entonces, ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Y aquí hay que leer la resolución del tribunal, insisto, cuando se conozca, pero para saber se va a acatar. Sí, claro, lo que me dice, no depende, porque si por ahí le encuentro la trampa no es la trampa, la ilicitud, el que ahí hubo alguna cosa, ya de eso nos agarramos y con eso lo cuestionamos. Vamos a ver, o sea, no nos adelantemos, yo prefiero que en este caso, el tema es bastante delicado. Entonces yo prefiero que conozcamos, que conozcamos la poder del Estado, pero en todo caso de una institución que es tan importante en nuestro país y que tampoco puede estar siendo vapuleada. Y porque además lo hace en un momento muy complejo para el país, ¿no? Donde en el camino escuchaba, por ejemplo, las declaraciones de Lourdes Flores sobre el contencioso que hay en materia del Scotiabank y la SUNAT, ¿no? Y entonces, claro, ya comienzo a preocuparme, ¿no?, que allí otra vez la ponderación que estén buscando desde la parte del Scotiabank sea en favor del interés privado en contra de la capacidad de la SUNAT de cobrar impuestos. Entonces, aquí la idea es colocar al tribunal... profundizar más en el sentido de que, claro, ellos decían, ojo, no es la evasión, es la discusión ahí del caso era, por lo que entendí de Lourdes Flores, es que respecto a los intereses que te pueden cobrar respecto a cuánto dura un proceso, que no debería verse solo para este caso de este banco o de los otros, o sino en otros temas, de un ciudadano, que si mi juicio dura 10 años, ¿por qué tengo que pagar 10 años o en de otros intereses? temas controvertidos, por ejemplo, en los que el Tribunal Constitucional acabó dándole la razón a una universidad privada, ¿no? Claro, y luego se acogieron varias universidades privadas de dudosa calidad a un no pago de impuestos. O, por ejemplo, ha ocurrido en Cajamarca hace poco, Rosana, ¿no? Y yo dije, mira, vamos a acatar la resolución, pero dos magistrados del tribunal, en un caso en el que Yanacocha busca tener estos privilegios sobre una zona de lagunas, las 300 lagunas del Alto Perú, protegidas por ordenanza regional, protegidas por ordenanza municipal de San Pablo de San Miguel, el Tribunal Constitucional ha preferido valorar más los privilegios o los derechos de la empresa minera a la inversión y a su propiedad privada y sus concesiones sobre el derecho al agua de 3 provincias. A mí me parece una barbaridad. Ellos han dicho, bueno, es que está el decreto supremo 038 de Alan García que dijo que las municipalidades no pueden declarar zonas intangibles. Ahora, se han ajustado probablemente a la ley sobre derecho ambiental. El tribunal se ha zurrado, no ha entendido nada de los temas ambientales y lo ha hecho a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Kilis, donde ponderó el valor público respecto del valor privado. De algunos que se empiecen a cuestionar ya todos los fallos. No, por eso mismo. Por eso mismo, el principio es, se afalla, se acatan los fallos de los jueces y de los tribunales. ¿De acuerdo? Segundo, hay que tener en cuenta, como en este caso, menos mal, el tribunal tiene la posibilidad también de publicar, sus resoluciones publican la argumentación de la minoría. ¿No? Y muchas sí lo hacen. Y además, muchas veces, por ejemplo, en algunos casos, yo como ciudadano o incluso como legislador me siento mucho más a gusto con las definiciones de la minoría, ¿no? Pero igual el principio prevalece. El tema en este caso es lo que hemos señalado. ¿Se ha ponderado adecuadamente el bien público
y el bien individual, bueno, yo creo veremos. que no, y por eso el tribunal reconoce que sus fallos son cuestionables y criticables, pero se acatan. Ok. Segundo, A ver, sí, hay para dar tiempo, licitud, porque faltan otros temas. todo indica que hay ilicitud y además conflicto de intereses, Ya, porque la parte interesada tiene acceso a una resolución antes de que salga, violando el reglamento interno del Tribunal Bueno, y va a ir a Constitucional, ética, imagino, por violando eso. la ley la orgánica del Tribunal Constitucional. Ya es grave, ¿no? Ya. Tema es grave. Quiero pasar a otro tema que tiene que Yo sí, quería agregar pero cortito nomás, porque sí. Marco habla mucho, más concreto, Marco. Cuando entró al debate este proyecto de ley, los congresistas no pierden ninguna prerrogativa. Mira, este proyecto no le aplica a Jenny Vilcatoma, por ejemplo. ¿Cómo que no pierden? No pierden Para empezar, nada. dejó la comisión. Me- Para empezar nomás. Lo que pasa es que la proporcionalidad de las comisiones pertenece a las bancadas. Pero lo que quería decir era, Jenny Vilcatoma no le aplica y yo no le he visto a ella de esperar de cambiarse a otra bancada. Los congresistas pueden fiscalizar. Jenny ha presentado 19 proyectos de ley. ¿Qué derecho hemos vulnerado? El tema de fondo acá es los privilegios que tienen las nuevas bancadas que supuestamente se van a formar. Por ejemplo, en el bloque Nuevo Perú, la señora Verónica Mendoza no tiene partido, pero ya tiene bancada. Por favor, ¿dónde estamos? O sea, vamos a fomentar el fraccionamiento, vamos a fomentar nuevas fuerzas, vamos a fomentar nuevas bancadas que el pueblo no eligió. Si eso es correcto, bueno, entonces, bienvenido a la informalidad al Congreso y que un congresista que es elegido, me cambio de bancada, formemos nueva bancada, cada 5 congresistas formemos nueva bancada. Es que los extremos siempre van a ser malos. Yo creo que hay que encontrar el medio. Pero hay que encontrar eso el medio, es cierto. Pero es- insisto en que hay que empezar por los partidos políticos primero. Lo primero es que los partidos sean sólidos, solventes, pero además que estén bien cohesionados. Porque así tienen que llegar al Congreso y ahí no se da. Pero es un proceso. Por ejemplo, con el Partido Aprista, por ejemplo. En el tema, por ejemplo, en el problema del transporte. Ya, Chiquito, ahora sí, muy quiero concreto. preguntarles por el salud. Por el tema del transporte. Mira, los señores de Orión, cada vez que atropellan a una persona, se soluciona sancionando a la empresa que ganó la concesión. ¿Ya? No se sanciona, o sea, también se sanciona al carro que está inscrito ahí. Pero cuando quieren modificar eso, dicen, oye, ¿por qué no tienen que primero hacer la ley, la autoridad autónoma del transporte? Tiene que haber un plan de chatarreo, tiene que haber créditos para obtener nuevos carros. Es lo mismo. Estamos empezando por algo, por ordenar el Congreso. Lo mismo. Oye, también tiene que haber, por supuesto, tiene que ir de la mano. Es que al Congreso lleguen ya ordenaditos también, ¿no? Eso es un punto. Ya, el tema de salud, por favor, es salud y salud en general. O sea, lo que está pasando, lo que estamos viendo, que se pueden estar perdiendo vidas, pero además de eso, lo que se ha reflejado, más allá de que el tema de la mamá de la señora Jara tiene que investigarse bien y conocerse bien, ¿no? Porque podrían para algunos presentarse contradicciones. Pero sí es cierto que hay pues un desdén, un maltrato en todo lo que pueden ser las áreas de emergencia, de hospitales estatales y de salud. ¿Cómo Pero arreglamos en esto? esos temas, a ver, varias cosas. La preocupación mayor es que en este momento el aportante, porque recordemos que salud tiene un régimen especial, ¿no? Funciona casi como un privado, digamos, el aportante tiene derecho a reclamar un buen servicio. Están dando buenos servicios, con excepciones, porque no nos olvidemos que los hospitales donde mejores trasplantes se realizan, Sí, donde mejor por eso siempre equipamiento dicen, hay, una el vez que INCOR, entras a hospitalización, ya estás, digamos, el una buena paraíso atención. terrenal. Pero el problema es el día a día. O sea, por ejemplo, yo acabo de venir de Cajamarca, de mi región, por la semana de representación. Exitosa. Nosotros, allá hay 180,000 asegurados. El hospital está que se cae por pedazos. Y es un mini hospital para Cajamarca. O sea, creció la oferta laboral y la aportación de los socios, pero el hospital es una desgracia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando con salud? En este momento hay un tema muy grave que no podemos dejar de pasar de vista, Rosana. Desde el gobierno han anunciado que las aportaciones de las empresas podrían bajar de 9 a 5%. O sea, para comenzar, ya tenemos problemas en este momento porque uno de los principales deudores de las deudas a salud, de las aportaciones, es el Estado. Y se le está diciendo a los privados, ustedes podrían dejar de aportar casi el 50% menos. Y hay hospitales que se caen, o que falta construir hospitales, o que falta todo el sistema de la red primaria. Y encima hay cosas como las que ocurren en el Rebagliati, donde yo he sido paciente del Rebagliati. Y entonces el servicio de emergencia era pésimo, parecía un hospital de guerra.
Lo que hicieron en la administración de Banfigo es ampliar la área de emergencia, pero lo hacen sin un criterio suficiente, lo hacen para responder de manera inmediatista, ¿no? Es decir, entre pacientes que tienen que estar parados en sillas de ruedas, separados a veces por una sábana, si es que hay, y si no, así nomás. Entonces lo que quieren es una solución inmediata de construir al lado una emergencia, pero que no tiene conexión con el edificio principal. Entonces, ese tipo de improvisaciones, con la amenaza además que ahora existe, de parte del gobierno de rebajar las aportaciones, lo que puede hacer es llevar a una peor atención. A mi modo de ver, ¿es algo insensible solamente? No, yo creo que tiene que ver con la lógica del gobierno de estrangular los servicios públicos para que crezcan los privados, tal cual lo han hecho en educación, Lo mismo están buscando hacer en salud. Quieren que los servicios públicos colapsen. ¿Para qué? Para que los negocios privados entren en esa demanda. A satisfacer esa demanda. Y eso es muy grave y hay que decirlo. Porque mira, ha pasado en educación. En desmedro de la educación pública se han ampliado. Yo no digo que no hayan servicios privados. Lo que digo es que el Estado juegue en contra del bien público para favorecer intereses privados. Y eso está mal. ¿Coincide usted con eso? A ver, Marco, nuevamente... Déjame hablar. Déjame hablar. Te has extendido en dos y estabas antes, así que no te preocupes. Nosotros tenemos que pensar en una salud universal, como en otros países. Uno nace peruano, tiene que atenderse en cualquier lugar del país, para empezar. Segundo, para que el éxito de una gestión tiene que estar por los recursos y por la gestión. En los recursos, el año pasado hemos devuelto, el Congreso devolvió, o la administración del MINSA devolvió 100 millones. O sea, no es un tema de plata, es un tema de gestión. Lo segundo, ¿cómo es posible que no podamos comprar medicamentos genéricos, por ejemplo, para el MINSA? Tan simple como... Eso es un tema de gestión, no de recursos. Nunca se logró hacer este fondo de compra... Equipos, pero no hay un plan. No hay un plan de decir qué es lo que necesita, qué es lo que vamos a tener al 2021 con respecto a nuestra salud universal. Que todos los peruanos... Estuve ayer en Trapiche, hay una pequeña posta. Llegamos, no había gasas. ¿Es posible que no haya gasas en una posta médica? Pero si no tiene reactivos en el banco de sangre. Pero tiene que haber primero un diagnóstico, luego tiene que haber una estrategia y tenemos que tener un objetivo para que el 2021 tengamos una salud universal, que tenga que partir por comprar medicamentos genéricos, que tiene que partir por reestructurar la atención, el compromiso de los médicos. Cuando uno va, a veces los médicos... Como ven todos los días sangre, todos los días ven personas, ya se vuelven insensibles, ¿no? O sea, oye, me está doliendo acá. Personas que se mueren de tifoidea, personas que ahora en pleno siglo XXI, a mí me parece. Pero tenemos que hacer un plan, tiene que haber un plan, y eso nosotros lo tenemos, permítame hablar del plan, el Plan Perú, que hablábamos de reestructurar el sistema de salud, quizá en algún momento que el MINSA y el Salud puedan trabajar coordinadamente, porque el Salud está acá suscrito al Ministerio de Trabajo y el MINSA está adscrito al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces hay que hacer un plan. Me permite, por favor, vamos a ir con la pregunta del día respecto al tema de la ministra Martens, porque ella ha dicho que, vamos a recoger lo que dicen, ¿no? Ella lo que ha dicho es, no es mi culpa, no es responsabilidad mía que Pedro Pablo Kuczynski haya descendido tanto en las encuestas. ¿Qué nos han respondido al respecto nuestros seguidores? Judy. No nos podíamos ir sin las redes sociales. A ver, Jan nos dice, todos sus ministros suman a su caída que viene en declive. Además, es imposible tapar la incapacidad del gobierno. Gobierno de lujo, decían, pagamos a gente mediocre que no sabe solucionar los problemas ni gobernar un país. Janet nos dice, no, ¿qué va? ¿Cómo crees? Si PPK es títere de todos sus ministros. Es por eso que hasta ahora no los puede sacar. Lamentablemente, ese gobierno frívolo, donde presidente y ministros viven en el país de las maravillas. Por otro lado, Roberto nos dice, ella no es responsable de nada, su ineptitud la justifica, culpable es el desorientado del presidente que la mantuvo, su terquedad y falta de reacción pudieron más y ahora lo está pagando. Vamos con dos más para regresar a la mesa de conducción. Iris nos dice, el primer culpable fue
Moreno dice, yo suprimo algunas palabritas. Luego del escándalo de Chinchero y Martens por no tener la decencia y honestidad de rechazar un cargo que a todas luces le quedaba grande. Yuseli nos dice, la culpa la tiene él mismo, PPK, claro, y toda su banda de ministros por incapaces. Bien fuerte. ¿Ni uno a favor? Ni uno a favor. Tendríamos que buscar completo en los 300 comentarios. A ver, vamos al Twitter. A ver. Nada, ninguno dice no. A ver. Ella está luchando por la meritocracia, no sé, pues. A ver, nada. Rosana, ¿eres testigo de que no hay comentarios positivos, la verdad? Además que tenemos 500 comentarios, ¿cómo los buscamos, Rosana? No, está bien, no te preocupes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Congreso, ¿no? ¿Perdón? Por eso también, ¿no? Va la interpelación. Digamos, en un momento se dijo que no era lo más atinado en momentos en que todavía estaba en medio de la negociación, pero ya con la suspensión ya... Digamos, no digo que la traten bien, bonito, porque obviamente tiene que responder por cosas, ¿no? Pero sí alturado, ¿no? Bueno, alturado, nada más eso. Con la indignación del caso. Tenía que haber actuado con la suficiente sensibilidad y la inteligencia, la oportunidad del caso. No lo ha hecho. Eso tiene una responsabilidad política. Y ya para cerrar. Mira, solo para cerrar. Hace 80 días la congresista Nelly Cuadros del Cusco vino y en bancada tocó el tema. ¿Qué es lo que pedían los maestros del Cusco? El aumento a 2.000 soles. Y dijimos, bueno, transmítele esta información a la ministra. Mira lo que ha ocasionado. Un problema simple, era un chiquito, era un problema, era una... No fue el único, tan simple, tan chiquito, mira lo que se ha convertido este problema. Nosotros se lo planteamos en el debate del presupuesto público el año pasado. Más presupuesto de educación. Se viene el tema. Y además fue una promesa del presidente Kuczynski, ¿no? Sí, pues. Sí, es cierto. A veces terminan disparándose. Ahora, lamentablemente, la mayoría de bancadas votó a favor de ese presupuesto que no le daba más recursos a educación. Y educación, además, no gestionó bien sus recursos. En noviembre del año pasado pidió que 200 millones de soles de educación pasaran a salud, que finalmente salud tampoco terminó gastando. Sí, o sea, es un desastre. Y a veces todos terminan en defensa, es increíble. Ya, bien, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Yo me despido, ya está el doctor Camacho Perla, y no se olviden, este domingo a Panorama Más, todos los detalles de esto del CELIM, este servicio de emergencia que nadie entiende, cómo se aprobaron esos planos, cómo se dispuso de tantos fondos y que al final, miren lo que terminó provocando. No sabemos todavía en el caso de la muerte de la mamá de la señora Hanna, pero de que tiene que replantearse. Ya nos vemos el próximo sábado.